estilo para hacer un estilo, nosotros, los chéveres, yo me promuevo en todas las notas de la música, o sea, del arpa, ¿no? Del Ya. instrumento. Yo he llegado a cantar en mi, en re, en la, en si, en fa y los sostenidos. Buscaba de acuerdo a mi voz, ¿no? De acuerdo a mi voz y de acuerdo a la canción que yo De hacía. acuerdo a la canción A que la tú canción. hacías. Entonces, y por ahí, entonces, por eso digo, ¿no? Por eso digo, y hemos hecho un estilo a nuestra manera y hacíamos otra canción a nuestra manera. Y a veces para algunos de repente no les gustaba, pero por ahí vamos marcando. Qué gusto saludarlos, buenos días, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Nuestra música andina hoy está de fiesta. Vamos a comenzar el año con un gran personaje de nuestro folclore, comunero de San Juan de Yarucaya. Comunero de San Juan de Yarucaya. ¿Quién no lo conoce? Su picardía, su chispa, su inquietud a través de los años ha ido llegando al corazón de muchas generaciones. Es increíble sus éxitos, la capacidad que tiene para construir temas, construir un folclore grande y maravilloso. Me refiero al gran Ever Olivares. Ever Olivares, un aplauso para Ever Olivares. Eso, Ever. ¿Cómo estás, Ever? Qué gusto, hermano. Bueno, feliz año, pues feliz año. Estamos empezando este año, Ever. Feliz año, mi gran amigo Gilbert Cauto. Saludar a todos tus seguidores, televidentes, gracias a este bonito programa de Amor TV. TV Digital. TV Digital y bueno, pues en este bonito acontecimiento, cuéntamelo todo, este bonito Claro que programa. Y hoy estoy para contarlo todo de los súper chéveres de Yarucaya de mi persona, Ever Olivares. Esa es tu obra, esa es tu Ah. obra. Ever, eres una enciclopedia andante, eres una enciclopedia de canciones. Ever, pero bueno, vamos a conocer tu vida. Yo decía, comunero de San Juan de Yarucaya, es una comunidad precisamente, ¿no? Integrado por mujeres, hombres, dedicados al campo, a la agricultura, a la ganadería. Ahí nace Ever Olivares. Así es, Gilbert. Bueno, nosotros somos pues nuestra tierra, San Juan de Yarucaya. Ahora es centro poblado, ya 22 años de creación política de nuestro centro poblado. Nuestro distrito Cochamarca, pues, y nuestra provincia de Ollón. Y bueno, pues el día de hoy expresarme, de saludar a todos mis paisanos, mi familia, especialmente de mi pueblo querido Yarucaya, toda la familia Olivares, la familia Castillo, la familia Dolores, la familia Sánchez, la familia Gervasio, como es uno solo, familia yarucaína. Así es. A 3.900 metros. A 3.500. 3.500 Así metros es. sobre el nivel del mar. Sobre el nivel del mar. Debe ser un frío terrible también. No tanto. En cierta temporada son 3.500. Así es. Caramba, los que van por primera vez, porque yo sé que después de escucharte muchos van a querer conocer Yarucaya. Tú sabes que de alguna manera el artista también fomenta turismo. De alguna manera, de repente, antes de que existiera Ever, existieran los súper chéveres, Yarucaya era desconocido, ¿no? Un pueblito desconocido, así como era Sechura. Pero Así con Agua es. Marina Sechura se dio a conocer. Igual ahora Yarucaya y es un pueblo que está en el corazón de la familia. Así es, Gilbert, yo creo que me siento tan agradecido, orgulloso de mi pueblo, porque como dices, ¿no? Cuando uno sale de su tierra, quiere hacer algo por lo que te gusta o por lo que quiere que conozca tu tierra, algo por tu pueblo, más que nada, ¿no? Yo creo que ahora Yarucaya, pues, es algo que crea turismo y muchas gentes, muchas amistades, amigos que quieren conocer mi linda tierra y bienvenido, siempre vamos a recibirle con los brazos abiertos Yarucaya. Habrá más afluencia de público en sus grandes festividades, la gente ya se intercambia ideas, hay un intercambio cultural, existe de repente ya uniones, generaciones que se van conociendo y Yarucaya pues va creciendo, ¿no? Va creciendo cada día más. Yo creo que las obras también en cuanto a vías de comunicación y todo eso está avanzando una barbaridad, ya como centro poblado. Centro poblado Yarucaya, hace poco se ha inaugurado la pista Sievereda y Yarucaya, está muy bonito, en algún momento llegarás a mi tierra, amigo Gilbert. Por favor, hermano. Porque gracias, pues, hace interno estuvimos hablando de nuestra
presidenta regional, mi gran amiga Rosita Vázquez Cuadrado, pues ya inauguró nuestra pista y vereda y Yarucaya está muy bonito. Rosita Vázquez, gran animadora, colega, Oh, ya, conocedor. locutora de Radio Inca M, me acuerdo, Rosita Así Vázquez. es. Luego estudió Derecho, se convirtió en alcaldesa. Imagínate cómo ha avanzado el tiempo, el que estudia triunfa en esta vida. No hay nada que hacer. Yarucaya, ¿no? La fiesta de Santa Rosa de Lima. Santa Rosa de Lima, sí, 30 de agosto es una fiesta ya muy reconocido en nuestro pueblo, la fiesta grande, pues que es el 29, 30, 31, el primero, el 2, el 3, más de 7 días de fiesta que atrae a todos nuestros grandes amigos, pueblo vecinos, demás públicos. ¿Quién no conoce ya, quieren conocer Yarucaya? Y qué bueno también que se implementa a los artistas, que ya compañeros artistas van llegando a mi santa tierra Yarucaya. Lo que primero eran artistas de repente de la región, hoy ya se contratan artistas grandes. Así de la es. cumbia, del folclore. El folclore. Yo quiero que me presentes una paya. Ay, vamos a ver, pero te van a poner al lavatorio. ¿Has visto el lavatorio cuando te bañan con la cerveza? Pues. Eso es una tradición. Es una tradición. El lavado lavatorio. de cabeza. Es pura cerveza. Pues. Pura cerveza. Sí, ¿no? te mojan, pero de todo, completito, todo, así, pues, pura lluvia de cerveza, por cajas, y el que corre más cerveza, por ejemplo, toda la calle, que es la calle principal que se llama Catu, ahí donde es el lavatorio de la costumbre, y donde corre la cerveza, a inmenso lugar, pues, ¿no? Es como un río de cerveza. un río de cerveza, pues. Esa es la mejor fiesta que pueden hacer. ¿Y quién gana ahí? El que bota más cajas de cerveza. Lavaco Silloso. Eso sí, eso es cierto. Pues. ¿Cuántas cajas de cerveza habrás vendido, hermano? Un día nomás, por lo menos, si quieres 200. Imagínate. Ahí nomás, por hora, no, 2 horas. Claro. En Yarucaya también, ¿no? El reconocimiento al Inca. Así es. ¿Huáscar? Sí, Huáscar, el Inca, Atahualpa es. Atahualpa, ¿no? Así es. Le hacen su lavado correspondiente. Correspondiente, así es. Y ahí están comprometidos los comuneros de San Juan de Yarucaya, quienes pasan sus cargos. Comuneros, sí, especialmente todos los comuneros ya tienen ya su cargo de acuerdo a la edad que corresponde. Se hace cuenta, tú tienes... yo tengo 50, tú tienes 51, a mí me toca este año, el otro año te toca a ti. De acuerdo a la edad. La edad, pues. Entonces, pero ese ya, como dice, por comunero, porque yo creo que esa es costumbre, ya, esa es una obligación de nuestra comunidad y para no perder nuestra costumbre. Claro. Pues, de bonito. niño, de repente, habrás vivido junto a tus padres que compartieron esa... Claro, esa responsabilidad. Esa responsabilidad yo he tenido el gusto de compartir cuando mi señor padre, que padre descansa, ya mi señora madre también ya han pasado, ¿no? Esa costumbre, de repente, había 2 costumbres. Había la caporalía, que es caporalía Negritos, que era 8 de diciembre, y el 30 de agosto, que es Santa Rosa de Lima, que es el Inca y sus payas, ¿no? Entonces, mi papá tenía el gusto de pasar la caporalía. Entonces, 2 costumbres había, pero se anuló la caporalía. Ahora, hace 2 años se ha vuelto a revivir la caporalía en el aniversario, justo el aniversario del Centro Poblado, que es el 26 de noviembre. Ya está reviviendo esta caporalía, esta costumbre, nuevamente para nuestro pueblo de Yarucaya. Y decir también, pues, anticipado que este año 2025... soy el funcionario de caporalía. Bueno, entonces tenemos que ir allá. Tenemos que ir, por eso te digo. Tenemos que ir allá. Por eso te digo, tenemos que ir a Yarucaya. Hermano. Claro, 25, 26, hermano, 27. con tal que me pongas un par de pellejos a dormir, el resto no me interesa, hermano. Ahí hay todo ahora. ¿Y dan comida a los visitantes o no? La comida ya es gratis, pues desayuno, almuerzo, cena. Más bien lo que no comen te castigan, los negritos. Es una obligación de los negritos, o sea, te llaman como dice al público, lo llaman para que ya sea desayuno o almuerzo, entonces, y por ejemplo te sirven y no acabas, ahí está el correazo o la cola del ganado, claro. lo que han matado al toro, a la vaca, ahí está imagínate. ¿Qué es lo primero que tengo que comer allá? Bueno, primero el queso frito. El queso frito, pues, claro, con su papa María o su papa guairo que le llaman, ¿no? Pues es muy rico, de veras recomendable, es nuestra tierra. He vivido de muy niño, he disfrutado hasta ahora, sigo disfrutando y creo
decir pues gracias a papá Dios, lo más importante, y mi familia, ¿no? ¿Cómo se llamaban tus padres? Mis padres, que padre casa, señor Teodomiro Olivares Castillo, mi mamita Fabiana León Adriano. Uno cuando es niño y ve cómo nuestros padres se meten, se preocupan por las festividades, por estar como que uno también quiere ser grande, ¿no? Cuando sea grande yo también voy a hacer lo mismo, yo también voy a Así trabajar por mi es. pueblo, voy a hacer esas obras maravillosas. Eso ya queda en la piel de nosotros y medio transcurridos los años, hoy tú vas a cumplir esa responsabilidad. Como te vuelvo a decir, de agradecimiento, como un homenaje a mi señor padre, siempre tenía en mente sacar esta costumbre que es que se celebraba en los 8 de diciembre, en nuestra Virgencita Inmaculada, ¿no? Entonces yo, no se ha dado muchos años atrás que yo he tenido las oportunidades de pasar esta costumbre, entonces resulta que pues se dio para que ya se está saliendo esta costumbre, que es en el aniversario del centro poblado de nuestro pueblo San Juan de Yarucaya, que es el 26 de noviembre, y ya se viene haciendo, ya por 3 años ya. El año pasado se ha realizado el día 25, 26. Yo estoy pensando hacer este año ya 25, 26, 27, 3 Caramba. días de fiesta hasta el 28, que la reunión de familia, ¿no? Yo creo Darle que una innovación, ya darle un poco Ujú. más de peso. Prolongar, ¿no? Los días Claro. festivos. Así es, porque la costumbre normal neto es de 7 días, a 7 a 8 días, pues, ¿no? Porque tienen sus días todas las costumbres. Entonces, en esta oportunidad, como le digo, se ha agarrado como una estampa nada más por el aniversario, pero ya se viene ya realizando, pues, como te digo, el año pasado he tenido el gusto de acompañar a un primo, Chaco, la familia Cabracancha, la familia López Cabracancha, y él lo ha realizado 2 días de artistas, entonces, y así muy bonito. Entonces, este año yo pues quiero completar 3 días a 4 días, ¿no? Importante, yo estoy seguro que eso se tiene que realizar de todas maneras. ¿Cómo fue la infancia? ¿Cómo fue la infancia ya en Yarucaya? Yarucaya es el nombre correcto. ¿Cómo fue la infancia de Ever Olivares? ¿Tus padres eran de repente eran hacendados, allá tenían tierras? ¿Cómo era la infancia de Ever? Gilbert, yo creo que nosotros venimos de una familia muy humilde, muy humilde. Mi señor padre, que para descansa, por decir, habrá tenido 2, 3 terrenos. Y bueno, pues lo que se dedicaban era la agricultura, la ganadería. Mi madre, pues, ama de casa. Pasó muy sufrida, enferma, podemos decir. Y falleció pues, mi mamá a la edad de que yo tenía 8 años, ¿no? 8 años, y mi hermanito, que es Jaime Olivares, que pertenece a mi grupo, Los Chévere y Arucaya, quedó de 1 añito, 1 año y 1 mes. Yo creo que fue algo muy triste, y desde ese entonces pues ya me dediqué pues prácticamente a lo que es a apoyar a la familia, Maduraste a mis hermanos, rápidamente. rápidamente, ¿no? Pero te puedo decir, O sea, con tu mamita solamente eran 2 hermanos, no, somos 5 hermanos. 5 hermanos, Sí, sí. mayores ya. No, de mí hay 2 mayores, Ujú. después de mí hay 2, conmigo son 5. 5 hermanos. 5 hermanos. Entonces, la mayor era mujer, pues. Ujú. Quedó de 13 y 14 años, que quedó. Hermano mayor, Narciso Olivares, que quedó también de 10 añitos, huérfano de mamá prácticamente, ¿no? Un niño tiene que nacer, ¿no? Cumplir su etapa, sus juegos, su diversión, pero tú maduraste rápidamente. Me decías que tuviste que cumplir responsabilidades. Responsabilidades, ¿por qué te digo responsabilidades? Porque ya en caso que mi mamá falleció, sufrió bastante de salud, de la enfermedad. ¿Qué tenía tu mamita? ¿Qué falleció? La verdad, un poco no puedo decir qué tipo de enfermedad tenía, sufría bastante
vamos a decir, enferma, paraba, y a veces por la necesidad del económico no le trajeron en ese tiempo pues se caminaba muy lejos de En Yarucaya, Yarucaya no había un muy centro de lejos, salud. no había centro de salud, era bastante difícil, entonces, exclusivo para, ¿Dónde tenían que caminar para hasta encontrar una asistencia hasta médica? un llamado choques, que está desvío de la carretera de Lima a Churín. Hay un desvío que se llama Choques, que aparte a las rutas que va a Colcapampa, Cochamarca, Yarucaya, Colcapampa, Maní, ¿no? Y hasta ahí se caminaba todo el día, una caminata. Yo he caminado todavía, he tenido el gusto de caminar, que es más de 7, 8 horas al día se caminaba. Traía esas asémilas a los burros para que llevaran las cosas hasta ese sitio. Y si uno tiene una enfermedad, si uno tiene una afección de repente avanzada, ¿no llegas? No llegaba, pues por eso le digo, mi mamá sufría, yo lo he vivido en carne propia con atenderle a mi mamá. Lo atendía su alimento, lo cocinaba, le daba sus remedios que son naturales. Y llegó un momento que ya se puso más mal mi mamá. Agravó su mal. Engravó su mal y entonces me acuerdo que le alistaron la camilla, ¿no? La camilla, en camilla querían traerle hasta el sitio, como te digo, hasta Choques. Entonces mi mamá es de Puná, del Huacá, Puná, mi mamá. ¿Ya? Y mi papá es de mi pueblo, Yarucaya. Entonces yo me fui allá a Puná a avisar a mis tíos porque sabían que mis tíos también me iban a apoyar a traerle un carro hasta Choques, ¿no? Entonces fui a Puná, prácticamente me despedí de mi mamá, me dijo, hijo, vas cuidando a tus hermanos, me dijo mi mamá, yo voy a volver, me dijo, voy a recuperarme, ¿no? Pero ya yo digo ahora, y se despidió prácticamente de mí, ¿no? Y me fui a Puná, y entonces cuando yo estoy en Puná, sí, caminaba también un día a Puná, al día siguiente en la mañana lo llevaba a mi mamá en camilla, y cuando ya está para salir mi tío, llega la noticia que había fallecido mi mamá. Era triste porque ya mis tíos estaban alistándose para que bajan, pero no, darle alcance, ¿no? Pero ya había fallecido mi mamá. Nada se pudo hacer, Entonces, ya. nada se pudo hacer nada, y que me quedé frío, niño. Cuando eres niño, como todo, yo creo que tanto niño, ahora cuando tienes más razón todavía más, ¿no? Pero niños gritas, yo me acuerdo que me gritaba, Te desesperaste. lloraba era una estancia, una chacra que vivía uno de mis tíos, era muy difícil. Mamá, ya mis tíos me agarraban, yo me acuerdo que me decían, no, yo te voy a criar, que niño, pero no, yo te voy a En criar. esos ocho añitos Claro, tenías. sí, te Y hago 8 nunca años. te habías separado de tu mamá. No me había separado, pero todo era con mi mamá. Íbamos a la estancia, íbamos como dicen, ¿no? A las chacras, así. Entonces, pero era algo doloroso en esos momentos. Uno Entonces, ríe con mamá, uno camina con sí, mamá. pues, entonces ya, y la noche es a salir a caminar de nuevo a Yarucaya con todos mis tíos, prácticamente al velorio, al entierro de mi mamá, ¿no? Ya, Y sin una madre que es la que nos da su ternura, porque a veces el papá es un poquito rudo, riguroso, y ha debido ser chocante. ¿Te acuerdas cuántos años tenía tu mamita cuando falleció? mi mamá falleció hace casi a los 32, 33 años nomás. Muy joven. Jovencita falleció. Entonces, bueno, pues, como te digo, Gilbert, de ese momento me puse a compartir con mis hermanos, a ayudar, con más ganas de trabajar. De repente ahí ya no me entraba al estudio. Ya. Claro. Ya, Hasta ahí estabas estudiando. hasta ahí estaba En estudiando. Yarucaya Yarucaya. había una escuela Sí, Yarucaya, o primaria. sea, hay escuela primaria, inicial, ahora hay secundaria también. Ujú. Entonces, sí estudiaba, pero a mí me empujaba la música, porque mi papá ha sido músico, ¿no? Mi papá ha sido músico, tocaba el arpa, y yo me acuerdo que mi papá le agarraba su arpa, que es arpa de orquesta, esas arpas grandes, ¿no? Y Arpa grande. yo metía la mano por abajito chiquito, pero no, metía la mano, y mi papá un día me pesca, me agarra un correazo, no quiero que te toques. ¿Por qué? No quiero. Los músicos no vas a ser músico tú, estudia. Y eso fue mi niñez, como te digo, ¿no? Pero así me gustaba totalmente la música, y entonces
De ese entonces ya pues me dediqué a lo que es al trabajo, ayudar a mis tíos, a mis tías, para que ni siquiera cobrándole, sino que nos dé un plato de comida, porque como te digo, para terminar de mi mamita, nos quedamos prácticamente sin nada. ¿Por qué? Porque vendimos todos los ganados que teníamos, vendimos un terreno también inclusivo y para poder traerle a la costa, ¿no? Para Huacho en ese entonces, para que se recupere. Entonces, pero ya nos quedamos sin nada, pues prácticamente. Mi papá también se dedicó a trabajar en la carpintería también, mi papá, y la música, así, ¿Tú en sí. qué le ayudabas a tus tíos? ¿En las Yo en las chacras? chacras. Hasta inclusive a pastear a las ovejas, me iba a las alturas. Ya bueno, con que me decían, te vamos a comprar tu ropita, tu pantalón, te vamos a comprar tu camisita, tu chompita, ya, feliz, Ayúdanos acá. ayúdame. Ajá. Pero a veces nos decían, ya, te vamos a comprar tu pancito, un kilo de arroz, ya. Llevaba para mi casa, entonces ya Claro. compartíamos con mis hermanos. Mis hermanos. Yo tenía dos. Hablamos de comunidad. ¿Esas tierras son comunales? Sí, 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 O comunales. sea, nadie es propietario de esas tierras. En ese entonces. Hay, Pero, hay zonas que son invendibles esas sí, tierras. pues, ahí en ese entonces, pero Y ahora habrá ahora sí cambiado. ya tienen su posición. Mi papá también ha tenido unas cuantas tierras que también eran propietarios, ¿no? Pero había mayoría de tierras que eran buenas Comunales. tierras de la comunidad, pues, ¿no? Ujú. Tenías que, Ahorita- mientras tú trabajabas, podías usufructuar, ¿no? De la producción. tenías que cumplir como comunero para que te den el terreno completo, ¿no? O sea, Claro. mi Cumplir papá- faenas, cumplir todas las funciones pagos. que tenía que ser. Mi papá faltó, creo, 2 cargos nada más que le faltó. Y Allá, o sea, si cumplías todo eso, ya todo eso podías ser ya te propietario. pertenecía, sí, Ya propietario. tenías Así tu es. título y tenías... Hasta ahora, ¿no? Entonces ahora yo se quedó sin nada prácticamente mi papá. Y mi papá nunca ha sido de ambición, de decir, ¿sabes qué? Bueno, yo tengo todavía para recuperar. No. Pero a veces cuando uno es joven piensa así, ¿no? Sí, pues. Pero imagino, no parece justo, ¿no? Toda una vida Ah, trabajando una tierra sí, bueno. y que al final no sea tuya. No, sí. Al final no sea tuya. Y eso sucede en muchos lugares de nuestro país aún en estos tiempos. Así es. Pero esa es una realidad, son terrenos que no se pueden vender, no se pueden negociar de ninguna manera. Prácticamente ibas dejando el colegio entonces, porque... Sí, sí, no mucho, no me gustaba el colegio, ya más me dedicaba a trabajar, pues. Inclusive te voy a decir, a la edad de 10 años, pues, estaba estudiando 4º año de primaria. Entonces, me acuerdo que era un Semana Santa en abril, y terminó la Semana Santa, había venido primos así, nos inquietamos, ¿no? O sea, vámonos a escaparnos. Ya. Entonces le digo a mi tía, le digo, tía, voy a ir a tu chacra, pero a su chacra, ¿no? Ya a trabajar, ya. Y me acuerdo que no teníamos costalillo, que le llaman costalcito, así. Claro. Ahí sí unos cuantos ropitas. Nos hemos escapado pues, entre el grupo de primos. Nos hemos escapado imagina, como te digo, se caminaba de Yarucay a Choques, pues. ¿Ya? Todo el día caminando, pues. Entonces llego a Choques, llego a un tío que era ganadero, tío, le digo, llévame a casa, llévame a Huacho, pues, tío, le digo, para allá. Me he escapado de la casa. Sí, me he tío, escapado, tío. Yo ya no quiero vivir en Yarucay, pues, tío. Le digo, ya me he dado cuenta porque mis tíos, prácticamente un poquito más, le gustaba que le ayudaba, pero no me daban a mí como yo quisiera, ¿no? Claro, o sea, Entonces como yo que te ya... explotaban, Claro, algo así, ¿no? decían Entonces yo decía, trabajar no, mucho, ya. yo me voy a Huacho. Yo no quiero estar acá. Me vine pe, a Huacho. Entonces el tío dice, pues sobrino, dice. Y justo llego a la casa de un tío, el tío me dice, aquí has venido, tienes que volver allá a ayudar a mamá. A su mamita, pues, mi abuelita, tienes que ayudar allá necesitan bastante. Acá, ¿qué vas a hacer? No, tío, no. No me escapé de su casa de mi tío a otro tío y a otro tío me dio, menos mal, la cogida, como dice, ¿no? Claro. Ahí me dio su cuartito y acá se. Y tío, ¿hay algo serio? Yo soy para lavar ropa, yo soy para cocinar, qué sé yo, tío. O sea, tío. llegaste a venir hasta... A Huacho. Hasta Huacho A llegaste. Huacho. Llegué, ahí empecé ahí al tío, Claro. un tío bastante agradecido vivo, entonces yo empecé a lavar las ropas de sus hijos y empecé a cocinar, me acuerdo que iba al mercado con la lista, cocinaba la sopita, el estofadito, ya niño, ibas, pues. ganándote, Y me acuerdo, servicial. trabajé, vamos a poner, me vine en abril, mayo, junio, julio, agosto, ya tuve con mi platita, ejemplo, ¿no?
Me compré mi primera camisita, mi primera zapatilla que Ya nunca... te pagaban un dinerito. Ya me ahí. pagó, metido. Ya te daban Y nunca, propinón. nunca había usado una zapatilla yo, hasta ese entonces. Ajá. Me compré una zapatilla. Me fui a Yarucaya, 30 de agosto, llevándole los víveres que se dice, se dice ahora, en ese momento era algo bonito, novedoso para mi familia, pero Claro. no pensaba en mi familia. Y tus zapatillas. Ah, mi zapatilla Porque nuevecita. ya que usaban tus ojotas allá. Esa, claro. Tus llantas. Ajá, de llanta, De claro. llanta, pe, claro, Eso, ya. eso, pues eso yo caminaba, pues, las alturas, todo Ajá. lo que es Yarucaya, todo, ¿no? Entonces, como te digo, con mi platita, gracias a mi tío, me pagaba, pero no, me decía, ya, sobrino, toma tu semana o tu mensualidad. Inclusive me quedo debiendo todavía, pero ya bueno, pero... pero ya tenía mi alguito, ¿no? Ya tenía mi alguito, ya bueno. Yo me la sabía ganar, pues el tío, por ejemplo, tenía su negocito, en la tarde le iba a ayudar. Si me dice un producto, véndele a 50 centavos, yo le vendía un sol ya, 50 para acá, ¿no? Entonces yo sí, ya tenía, mira, todo eso, ¿no? Sí, ya tu mentalidad era mentalidad de negocio, ganar, ganar. de ganarme. Aparte que ganaban los 50 céntimos, aparte Ya me tenía propinón, claro, ¿no? pues, ¿no? Entonces ya, pero la verdad, con la verdad, pues, el tío le decía al tío, he vendido esta pila, 20 céntimos más o 50. Ah, ya sobre el estudio, entonces, también, pero el tío también, gracias, por eso digo gracias, y me apoyó bastante. Entonces, y así vuelvo a Yarucaya, pero ya de Yarucaya, 30 de agosto, fiestita, como digo, ¿no? He ido a compartir con mis hermanos. Reencontrarte con tu papá. Claro, con mi papá. Don Teodomiro. Don Teodomiro, pues sí. ¿Cómo habrá sufrido? ¿Cómo le habrá chocado la ausencia de tu madre? De repente él también ha sido tan duro de no contarnos a nosotros porque... Pero yo inclusive pensaba que nos iba a poner que consiga su pareja, ¿no? Una madrastra. Nunca consiguió, nunca nos puso una madrastra. Siempre Prefirió estaba... ser padre antes que hombre, antes que su placer, antes que su vida. Tendría por ahí, pero él estaba con nosotros siempre, ¿no? Yo digo eso, a pesar que yo me he escapado, digo, como te digo, y ya él estaba preocupado, él vino, inclusive, verlos, me vino a Guacho. ver a Guacho, me dice, este hijo, y ahí le dije la verdad, pero ¿qué hago yo en Yarucaya, papá? ¿Qué hago yo en Yarucaya? Este año no estudiaré, el otro año buscaré acá, ¿dónde estudiar en Guacho? Así le dije, pero no. Y entonces ya, hijo, pero no, yo quiero que estudie. No, papá, le dije, no, así me pegaras no me vas a llevar de acá. Yo voy a trabajar acá. Ya entendió mi papá, bueno, pues, cuando llegué como dice, con mi cosita, bueno, ya, hijo. Te dio un abrazo. Ya, hijo, gracias, hijo, ya, entonces, ya me volví de ahí, pero ya me bajé a la hacienda de Choques, a trabajar en la chacra. Ya te estoy hablando, ahí en esa edad nomás de 11 años, trabajando ya, tirando las lámparas ahí, la agricultura en Choques. Pero ahí había un tío que ya también ahora afinado, sí me daba ahí sí me pagaba, pues. Como dice, ¿no? Bien. Ahí mi semana ganaba. Y ya, pues con eso también, todo era pensando en mis hermanos. Todo era para llevar los víveres a mí. Y el trabajo de la chacra, pues, son 4, 5, 6 horas. 8 horas. Porque 8 horas, en la ¿no? mañana 4 horas y en la tarde 4 horas. Se comienza, pete. Sí. A las 3, 4 ya se acaba también. También se acaba. Porque en época de lluvia, imagínate, esa hora empieza a llover, Sí, esa hora pues. empiezan las cosas del Así clima. es. Y dejaste el estudio prácticamente. Dejé estudios, prácticamente 2 años, como 3 años ya. Ujú. Entonces ya de ahí estuve ahí, me vine a Huacho de nuevo, a la campiña, también trabajaba en la campiña, también igual en la agricultura, que son el cultivo del maíz, del camote. Entonces me gustaba, o sea, el trabajo es normal. Entonces de ahí agarro a Huacho, agarro ya de ilustrador. Veo como los niños ahí, me paseaba y los niños ganaban. Yo también, ¿por qué no puse a ilustrar? Empecé a ilustrar en Huacho. Te conseguiste tu cajón. A mi cajoncito ahí ilustrar el Huacho. Y había un tío que ya vivía en la campiña yo. El tío venía a las 3, 4 de la mañana, me levantaba a sacar la leche. Y el tío venía en las mañanitas por el barrio, leche, a las 5 de la mañana, leche. Y yo acompañando, agarrando leche. Mi tío Lucho Sáenz todavía está vivo, viví en la campiña, agradecido también de su persona, sus hijos, su esposa, ya afinada. Entonces, trabajaba de ilustrador hasta las 2 de la tarde,
De 2 de la tarde, ya, vamos, vamos. Ya sabía que tengo que ir con el tío, pero no. Tenía que ir a la campiña. Y en la tarde ya, a la chacra. Ya, pero mi platita de Lustro ya tenía ya. Ya. Ya me juntaba mi platita ya. Me gustaba juntar mi platita. Y de la chacra sí no me pagaba el tío porque, digo no me pagaba porque me daba solamente la comida y lo que es donde vivir, ¿no? Claro, Donde claro. dormir. Entonces ya pagabas tu comida, pagabas por lo Claro, que entonces trabajabas. ya, ya pues hasta que un día, como yo ilustraba ahí en los paraderos que salían de las empresas San Martín, América, todo eso ilustraba a los choferes, todo, llévame pe, a Lima. Llego al parque universitario a Lima. Ay. Llego con mi cagón ahí a ilustrar. Decidiste ir a Lima. Pero Pero acá ya tenías dónde no, llegar. no todavía, no, no. No te digo ese día, nomás vengo en la mañana dijiste, y, voy a Lima y luego me regreso. yo vuelvo, pues, ¿no? Entonces, ¿a qué hora vas a salir? Entonces, al chofer ya era, también me ganaba la amistad con ¿Cómo es, muchos. no? El sufrimiento a veces El amigo, nos hace ser más activos, sí, más, pues, nos ganamos el corazón de el la amigo gente. él me dice, pues, ya, entonces date la vuelta entonces por allá y vienes para ya 2 horas, creo 3 horas. Este es Lima, pero no, primera vez, en el parque universitario. Ahí estaba el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación. Ese edificio es antiguo, Sí, ¿no? pues, antiguas. Entonces ya, pues empezaba a ilustrar mis zapatos por ahí, pero unos cuantos. Ya gané mi platita ya. Y ya me volví con el mismo de la empresa, pues, Aguacho. Ajá. Ya al tío le dije, me demoré días así. Ya, tío, me he ido a Lima, pues, conocer, pues, tío. Le digo, ¿qué? ¿Has pagado tu pasaje? No, me ha llevado gratis el chofer, gracias. Está bueno. Ya, pues, así, pues, ya cuando, así volví de nuevamente a Yarucaya, tenía metas también de repente donde más avanzar trabajo económicamente, me quisieron... ¿Qué metas tenías? ¿Querías hacer un negocio? Sí, todas maneras donde puedo ganar dinero para poder solventar para mis hermanos. Tener algo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, yo me acuerdo un primo en ese momento, en esos tiempos siempre se iban a la selva, nos decían, ir a la selva decían que traían la plata, de ahí viene la plata. Me acuerdo que cuando era niño mis primos venían de la selva, se venían con esa grabadora, bonitos, lujos, buena ropa, buena casaca, buenas zapatillas. Y yo quiero ser uno de Yo esos. quiero ser Yo así. quiero ser uno de esos. Entonces, me acuerdo que un primo me iba a llevar a la selva. Ujú. Entonces, para ahí necesitaban documentos, pues, ¿no? A mi papá le digo en Yarucaya, le digo, papá, sácame mi... No tenías tus documentos todavía. No tenía, pero saca mi partida, le digo, pues, papá, porque me voy a la selva. Ya, hijo, me dice, me das mi partida. Y justo un primo que me iba a llevar me dice, no, la selva está movido, no se puede ir todavía por momento. Bueno, ya no me fui a la selva, pues, ¿no? Entonces me quedé, entonces ya me vine, ahí sí ya me vine acá a Lima ya. Llegó con un primo acá a Lima. Y habré tenido la edad de 13 años, así más o menos. Ya. Ujú. Llego acá a Lima con un primo por Comas, vivíamos ahí. Entonces, ahí también yo quería trabajar, pues. Buscaba trabajos ¿cómo se llama? En los restaurantes, en el mercado. Nadie me quería dar como era niño. Decía, Pero antes de eso, y en la selva, ¿cómo ganaban? ¿A qué se dedicaban para tener su radio, tener sus cositas? parece que vendían Porque, bueno, la cosecha coca, de café o la cosecha de... también había venta de coca, bastante. La coca, pues. La coca, porque La cosecha. caminaban vendiendo sus cocas. ¿Ya? Pero a mí me decían que eran solo cosechas, pues. Entonces Cosecha, pues, claro. ganaban Claro. sus sencillos, pues, ¿no? Entonces Claro. yo me acuerdo que venían, pues, mis tíos, mis primos prácticamente, que para mí que venían de la selva como te digo, con buena radio, esas radiadas Claro, grandes, claro. radio chiquitos, yo me acuerdo. Traían buenos regalos para sus hermanos. Entonces, yo quería eso, aspiraba a tener dinero, trabajando. Pero ya me vine acá a Lima, buscaba, nadie me quería dar trabajo. Me acuerdo del restaurante, no, ¿quién? ¿Quién es tu papá? ¿Quién es? ¿Quién es? No, ¿Quién es? ¿Qué cosa busca? Papeles, Espera de documentos. acá. No, pero yo quiero trabajar, pues, un restaurantito me dijo, ya, señor, ya, vaya a limpiar, yo mismo en el Belaúnde por ahí, ¿no? Empecé a ayudarle pues, a la mesa, a limpiar. ¿A qué barrio llegas acá a Lima? ¿Cono Norte? Comas, Año Nuevo, pues. Año Nuevo. Comas, Año Nuevo. Ya. Ahí viví buen tiempo. Entonces, ahí empecé. Nadie me quería dar trabajo. Empecé a trabajar. ¿Por qué? Porque ya me exigía más fuerza, como dice, como no tenía tan fuerza. Claro.
Yo digo, pasé por unos trabajos así, pero ahí sí me puse a estudiar en colegio Carlos Vice de Comas. Ahí Ahí sí, de retomas noche tus ya. estudios, De noche, de noche. ¿Te habías quedado en qué año? Cuarto año de primaria. Primaria, cuarto Sí, año de primaria. terminé quinto año, sexto año. Pero Terminé hasta ahí ya tendrías 12 años. 12, 13 años, 12, 14, 13 14 años. años, sí, pues. Ya terminé mis estudios ahí, en colegio, pues, prácticamente mi primaria. Entonces Claro. empecé mi secundaria 2 años, segundo nomás terminé. Estaba ¿Tomamos estudiando. agüita, por Claro, favor? claro, pues. Yo sé que tú quieres cerveza, hermano, pero No, no, por no. favor, estamos recién comenzando. Este es el primer programa del El año. año, feliz Por año favor, para feliz año. todos, ¿no? Por todas las cosas vividas en tu Sí, infancia, así en es. tu adolescencia, por los buenos momentos y también por los momentos amargos que nos enseñan, ¿no? Que nos enseña la Salud, vida. Ever. Retomas tus estudios de noche De noche, de noche. y de día trabajas. De día trabajaba. Ujú. Entonces, inclusive a veces, como te digo, éramos flojitos para el estudio, éramos un grupo de primos, primos, Ya. claro, de mis edad, ¿no? Eh, eh, entonces se me fue, porque Carlos Vice de Comas entró, ¿cómo se llama? Secundaria, pero yo estudio en La Pascana, en un colegio Tupac Amaro, mi primaria. Y de noche a veces íbamos al colegio, nos escapábamos, A veces no iban. nos íbamos al cine, ya justo para llegar a la casa. ¿Eh? Pero o sea, el colegio no era mucho, pero no me gustaba mucho. Y de repente Ya te también, venías acostumbrado a trabajar también. ya me había gustado trabajar, Claro, ya claro. era independiente. Ya, sí. Yo no ganaba plata ahí en los trabajos. ¿Y qué hago? Si yo un día había venido a lustrar zapatos acá a Parque Universitario, digo, ¿por qué no puedo ilustrar mis zapatos? Mandé a hacer Cajón. mi cajón de nuevo, pues, ¿no? Me voy de nuevo al centro, a Bancay. A Bancay. Empiezo a ilustrar toda la avenida Bancay, Girón de la Unión, Plaza San Martín, todo con mi cajón, pues. Claro. Pucha, que ahí ganaba mi platita. Pero estar en la calle también de repente te expones, ¿no? Sí. Habrás conocido también niñitos, los famosos Sí. pájaros fruteros de esos entonces, ¿no? Sí, Y bastante. felizmente no te contaminaste. No, o no. también fuiste pájaro No, frutero. no. Gracias a Dios, nada. Tenía un don que no debía caer en nada. Me acuerdo que Pero sí sí, habrás visto había. muchos. Claro, hasta inclusive con su bolsita andaban, ¿no? Con el terocal, el Claro, famoso terocal. entonces yo decía, pero ¿qué? No, le dice, nada de Confort. vicio, nada de esa cosa, nada, ahí está, ni por casualidad quisiera probar nada. He visto, pues nos juntábamos ahí con las cajitas de lustrabotas y Pero mirábamos. con los niños buenos. Claro, Con los lustrabotas sanos. sanos. Eras selectivo en tus selectivo, amistades. pues, sí, entonces ya yo mi concentración era trabajar, pues. Y ahí trabajaba también igualito por horas, ¿no? Llegaba a las 6 de la mañana, trabajaba hasta 12 del mediodía, me iba a mi casa, como dice, ya a Comas, y en la tarde ya me iba al parque, me iba a hacer deporte, ya tenía mi platita. En ese entonces yo me ganaba... ¿No te quedabas como no me- nosotros niños a dormir en la banca, no. a dormir ahí No, en no. el monumento? No, yo tenía mi casa. Gracias a Dios, mis tíos acá en Comas me apoyaban bastante, gracias a Dios. Y yo les apoyaba también porque me daban de comer, me daban su casa prácticamente, ¿no? Entonces yo trabajaba, ejemplo, me ganaba 80, ya mi récord 120, 100 soles, hacía algo así, ¿no? Pero llegaba ya. ¿Viviste en casa de esteras allá en el Cono Norte? Claro, Comas vivía, casa de esteras. Todavía no era urbanizado, ¿no? No, pues, casa de esteras y ahí vivíamos con varios primos, con mis tías, nos atendía y nosotros y yo, como te digo, ya feliz porque ya tenía mi plata. Ya tenías juntaba tu mi platita. plata. Gracias a esa platita me compraba mi ropero, mi cama, lo que yo quería, pero mi juego de mesa. ¿Ya habías hecho de Ya. ser lustrabotas tu fuente de vida? Ya, tu mi trabajo? fuente de vida. Ya tenías que decir, esta platita es para tal, esta es para tal. Así es. Y este es para mi terocal. No. nunca. Nunca. No. Ahí está mi mano limpio. ¿No decepcionaste No, ese cobijo que te dieron tus tíos? No, jamás. Nada.
Entonces, yo pues agradecido de mis tíos, mis tías que me apoyaron en su debido momento, de recibirme en su casa, de atenderme un plato de comida, era algo que es un valor único, ¿no? Pero por eso hasta ahora yo digo, es un valor único. Una taza de agüita que te dan, como dice, su tecito con su pancito, Su pan es seco. algo que merece un cariño, un respeto único. Tu nuevo Así. reencuentro con tu padre. Ahí nomás ya cuando ya estoy, como ya tenía mi platita, Ujú. busco ya dónde traerles a mis hermanos y a mi papá. Esa era mi meta. Y de repente compramos un terreno, era mucho. Pero yo digo a mi tío, le digo, tío, alquílame esto, yo voy a hacerme mi cuartito con estera, pero pienso traer a mis hermanos, a mi papá. Claro. Entonces me dice, no me negó, ya, si hay espacio, ahí está. Me hizo un cuartito, un cuarto amplio, ahí donde puse 2, 3 camas. Entonces le traje a mi papá, papá, le digo, tráele a mis hermanos acá. ¿Verdad? ¿Verdad? Y entonces ya le trajo aquí, a Comas a mis hermanos, que es a Jaime, a Hugo, han estudiado en Comas ellos. Entonces, ya vivíamos prácticamente con ellos, aparte ya, yo, mis hermanos y mi papá, ¿no? Entonces ellos, yo, inclusive era yo su cocinero, yo cocinaba Para ellos. para ellos. Claro. Ya cocinaba, les daba de comer y encima a veces ya cuando me tenía que ir a trabajar, me tenía que trabajar y después volver y atenderles, ¿no? Porque eran menores todavía para ellos. Entonces, mi papá también ya vino acá y se dedicó a la carpintería. A la carpintería, él empezó a agarrar trabajos también carpintería, entonces, pero él tenía una meta que decía, papá, hijo, yo quisiera tener mis propias máquinas para poder hacer algo. Trabajaba así nomás como empleado, ¿no? Entonces Claro. ayudante, entonces ganaba su platita, pero a él sí le gustaba su traguito. Le gustaba su traguito, a veces ese un poquito que le decoraba, a veces se ponía a tomar, a veces llegaba un momento, me preocupó que pensé que ya se iba a juntar él con los alcohólicos. Eso es, claro. Entonces, pero tanto así supo también dominarlo y Pero y mientras tanto, tu papá y la música como que también se alejaron ya, esporádicamente. ya mi papá sí se alejó de la Se música, alejó pues, totalmente definitivamente. así, pues. Ya Ujú. cuando vino acá, prácticamente ya la edad mismo también ya no, él mismo también no se dedicó a la música ya. Mientras Entonces, tanto, el niño Ever, bueno, ya no niño, ya ya adolescente, ya adolescente, 13 pues. años. 13 años ya. De ¿Alguna 14, vez? 15 ya, Ya 15 ya. claro, 16 ya. ¿Alguna vez pensaste en tener una carrera profesional, un CNCAP, mecánico, quiero hacer algo? De repente, en ese momento sí, pues quería estudiar, pues cualquiera como Ujú. mecánico o Soldador, soldador, electricista, algo, ¿no? bueno, como dice, ¿no? En Esas famosas carreras, academias Gamor que ca- existía, ca- claro, pues las carreras cortas, ¿no? técnicas Sí, cortas. ir a la Senat y todas esas cosas, ¿no? Pero tenías que estar bien preparado, pues, ¿no? En este caso yo dejé el estudio, a veces estudiaba, no estudiaba. También voy a ser sincero porque en ese momento yo sufrí bastante de la vista. De muy Ya. niño también sufrí mucho de la vista. Ujú. No miraba muy bien a la... Me acuerdo que a mí me convenía que el profesor ponga dictado. Para que Pucha, lo entendía, yo lo Es que muchas captaba veces en la todo. sierra uno se Entonces, expone mucho al sol entonces y no tenemos escribía, por ejemplo, en la pizarra, copian, entonces ya, no podías ucha, ver, ya, no podía ver, entonces no claro. copiaba bien, ponerme al día, un poquito que me daba flojera, todas esas ¿Qué cositas, tenía ¿no? miopía, astigmatismo, ese Nunca corto me de fui, vista? a corto de vista de ese, ¿no? Claro. Nunca me fui hasta chequear porque ¿No usas lentes hasta ahorita? hasta ahorita, pues. No, pero deberías. Sí, ya me he hecho medir. Sí, Claro. bastante. Entonces yo O dos potos de botella, pero no hay sus alambres y ya está. yo le decía, yo le decía, me acuerdo que en esos tiempos, pues estamos hablando, ¿no? Del 86, por ahí, ¿no? 86, Ujú. 86, como dice, ¿no? Era carísimo, pues, todos los
¿cómo te puede ser? Era otra realidad. No, Claro. no había los avances de la No, ahora de pues la cada paso tecnología, encuentras pero cada paso hay oculista, ¿no? optómetras, te miden la vista y te Ah, están dando los lentes. hasta inclusive los dentistas, ¿no? Claro. Pucha, ¿te acuerdas que tenías que ir a sacar cita Sí, especial? en la Lejos era. madrugada era un Entonces ahora no, en cada paso. Entonces, todo, ¿y cuánto costaba? Por ejemplo, claro, el en costo. ese tiempo era carísimo. Pues. Consulta primero, Claro. medición era Yo otro decía, tema. pucha, ya, no, decía. Y ya luego el Y costo. para yo recuperarme de la vista también, me fui en esos tiempos a choques que yo sabía que un tío tenía su criadero de las abejas, Ya, su panal. panal. Ajá. Apicultura, la apicultura. Sí, creo. Entonces yo le digo a mi tío, le digo, yo sufría mucho, pues se me inflamaba, así, toda la vista. Yo le digo al tío, le digo, tío, le digo, préstame tu, que esto y solamente déjame esta parte nomás, la vista, déjame ahí en la abeja. ¿Qué? ¿Por qué? No, tío, yo tengo que nomás. Y verdad, pues no me fui y la abeja, o sea, que me picó así, pues, Ah, ya. afuera. Entonces ya me salí, más tarde estaba así mi tapadazo de la abeja, tú sabes cómo te deja, ¿no? Claro, Entonces, claro. entonces con la agua de manzanilla, así tal. Dice que eso Santo tiene, eso, remedio, tiene propiedades santo curativas. remedio. Ajá. Tiene Ahí propiedades recuperé mi curativas. vista, por eso hasta ahora no uso. Y pues, claro, sí, bajo de todas maneras, como te digo, el corte de vista, pero sino que yo sufría, no sé, nunca me hice ver, pero siempre se inflamaba. Siempre amanecía hinchado, ¿no? Prácticamente Ujú. hinchado. Y sí, mira, y rojo, entonces no. En cierta oportunidad me picaron una abeja, me dijeron para que los huesos se Ajá, fortalezcan. Y me hizo no. picar la abeja, me picó Ah, la abeja y me dice, para que no te duela, ¿quieres que te eche una pomada? Me dice. Una mm, pomada, ya pero le digo, para que no te, porque te puede doler. sí, pues. Agarra y, disculpa mi hermano, pero le mete un pollo, y lo frota y me dio Ah, asco, ya. esa es la mejor pomada. Se pasaron. A mí menos mal no eso, pues, no, yo mismo, no sé, por averigüé también de que las abejas son buenas, que todo, me hice picar, pues yo mismo me hice picar, Ujú. ¿no? Entonces, exclusivo tuve un día, todo el día, con todo lo que es prácticamente hinchado, ¿no? Claro, Entonces bajaba, entonces ya poco a iba, poco. bajaba, entonces ya iba abriendo la vista. Pero viste los resultados. Santo remedio, amigo Ever, Gilbert. no podemos negar, hermano, que Lima nos ha dado muchas oportunidades. Ese es cierto. Habremos sufrido, habremos vivido en Estera, muchos hemos vivido en los famosos callejones de un solo caño, Así es. ¿no? En las quintas, en los En las que, solares claro. del Rima, pero nos ha dado oportunidades, la oportunidad de trabajar, que de repente en nuestro pueblo no hubiésemos conseguido. No conseguíamos. Pues, Si te quedabas en Yarucaya, no hubieses tenido los resultados que... no. Yo, de antemano, si no tengo nada hasta ahora, que mi papá que me haya dejado un terreno, una chacra, como una buena, como te puedo decir, ganadería. La casita que dejó nuestro papá y está, como dice, humilde. Ujú. No es buena casa, no tiene un valor único. Y aparte que Valor del corazón sí tiene. Pues, ¿no? todos estamos viniéndonos, nos vinimos a Lima, se quedaba vacía. Sí, Ya pues. no había mantenimiento, se iba deteriorando. La Deteriorando. casita se deteriora, las chacras se deterioran, Sí. los surcos, las pircas se caen. Se cae. Y cuando uno va a veces retorna y ve con tristeza cómo era nuestro lugar. Esa es la verdad. Entonces, yo creo que, como tú dices, ¿no? Lima es la oportunidad. Y le traje a mis hermanos. Ahora son, pues, ¿no? Imagínate a mis hermanos, cada uno tiene su familia, cada uno tiene lo que... Su negocio, su empresa, claro, su han carrera, logrado, ¿no? Lo que son. su profesión, han Claro, logrado. han Pues, ah, logrado. caramba. Entonces, yo eso es lo único que te puedo decir, me siento agradecido. De repente no le di el apoyo, como dice, de tener económicamente, ¿no? Pero con traerle de ya que no teníamos nada, yo creo que Has de hecho repente mucho, hice algo. por favor. Hice algo, yo quise eso. Por eso mi papá tenía una meta que comprarse su propia máquinas para poder él mismo hacer su taller de carpintería. Él era su meta eso. Cayó mal también ya pues mi papá. Entonces, y ya, como dice, cumplió mi hermano Jaime sus 18 años, como Kennedy ya le hizo cumplir sus 18 años,
Se fue mi papá, falleció. ¿Sabes lo que te valió bastante? Es no haberte juntado de repente con niños Así de malas es. costumbres. Ese Porque hay es. muchos provincianos nuestros que se contaminaron, aprendieron no las cosas buenas, sino las cosas malas. Sí, sí. Y aquí en Lima, pues imagínate, a veces ves fácil arranchar una cartera, arranchar un esto, como lo decían los pájaros fruteros, pero al final, pues todo mal camino te conduce a un mal destino. Ese es verdad, pues Y, yo, y qué bueno que supiste ser firme en tu decisión. Yo acá vengo a hacer historia, a trabajar con honradez. todo es como dice, ¿no? Nuestra educación moralmente en casa, ¿no? Yo creo que mi papá siempre ha sido humilde, pero siempre ha sido Ujú. bien recto en lo que es los valores, los respetos, lo que no se debe tocar cosa ajena sin pedirlo, ¿no? Entonces siempre he aprendido también. Y lo otro que yo mismo maduraba en el camino, te puedo decir, como dice, no me gustaba juntarme con la gente de mi promoción. Siempre buscaba personas que sepan algo más de la vida Ujú. y ahí donde me juntaba. ¿Por qué me gustaba ahí? Escucharlo. ¿Qué es lo que ellos con más experiencia te hablan, ¿no? Entonces, inclusive a veces de los grandes amigos, jóvenes, yo chiquito ahí pegado, pero ahí pegado a ellos, ¿no? Aunque como dice, no lo tomaban de repente en cuenta que yo esté ahí, pero yo estaba pegado ahí. Entonces, y cuando ya se daban cuenta que yo era que lo tomaba la atención, Ujú. y yo mismo y yo, tú, amigo, entonces, qué bueno, ya me aconsejaba mejores, ¿no? Y entonces, creo que ese ha sido uno de las prioridades de no caer en tantas cosas. Me acuerdo cuando, como te digo, nos escapábamos, cuando intervíamos y mirábamos de nuestros compañeros también que, como dice, arranchaban las carteras y, ¿por qué vamos a hacer esto? Yo, no hacíamos, no. Habrás Nosotros, visto también que claro, caían en manos de la sí, policía ahí y se los está, el llevaban. miedo se llevaban. Pero entonces, nosotros íbamos al famoso cine de Tupac Amaro. Ucha, nos gustaba ese cine, ¿no? Bueno, ahí sí, como dice, trabajábamos todos y Claro. teníamos nuestro cecito, ¿no? Ujú. Sí, nos damos el gusto, sí, de irnos al cine. Mirábamos películas en esos tiempos, películas, todo era película, pues, ¿no? Entonces, ese era nuestro vicio de repente. Pero como todo niño también, Vicio, ¿no? Tus vicio de la película travesuras, tus... y al deporte. A pesar que no he sido un buen pelotero, pero ahí nos íbamos al deporte, al parque. Ahí Caramba. nos íbamos, vamos a hacer ahora en el parque. Y otro también que me gustó, también como te digo, en ese tiempo estaba de moda, pues, ¿no? Es el Bruce Lee, Claro. en los cines. Los Me, cines, las me gustó películas. el arte, pues, me gustó, me matriculé en Comas, en España, en la Academia de Kung Fu. Ese era Ah, mi, Academia de Kung Fu. claro, Ah, ese era caramba. mi hobby. Vamos, a donde íbamos a participar en campeonatos, y íbamos. Entonces, prácticamente por eso te digo, no había, como dice, para pensar otras cosas, ¿no? Eso Para también es cosas bueno. negativas, sino para Claro, pues, cosas que positiva, realmente claro. te enriquecen. Sí, pues, grande. Gracias a todo eso. Terminas tu secundaria de todas No maneras. termino, no No termino. terminaste. ¿En Terminé qué año te quedas? en tercero, pues, como digo, empezando Ujú. nomás. Tercero quedé. Ya más pudo el afán de trabajar, de No, generar dinero. claro. Entonces, ya no pude estudiar, como te digo, de noche, más dediqué al trabajo. Y ya, pues, como te digo, tenía responsabilidad de mis hermanos, todo eso. Ya tenía que ver su diario, Ujú. a día, porque no era tan fácil, pues, ¿no? Tu Porque señor ahora, padre ya iba envejeciendo, ya, sí, pues, ya era diferente la cosa. diferente, pues, porque Era tu sí, responsabilidad también ya. claro. Entonces, ya era una responsabilidad. Por eso te digo, de repente dejé el estudio y eso no, Ujú. por ese motivo también, como te digo. Y en el aspecto musical, cómo fue, cómo te vas adentrando? La música, así como te digo, de muy niño, pues, de Ujú. niño, ya lo vivía con mi papá, de niño. Me gustaba así, tocar su arpa, ¿Ya? a escondidas, y sí manoseaba, sí tocaba el arpa, algo hice. Ujú. Entonces, De oído, de oído. así tocaba, tocaba algo. Entonces, lo que nunca llegué es afinar, o sea, el afinar es poquito, ahí sí te voy a decir un poquito que no llegué a afinarlo bien. Ujú. Pero sí tenía el gusto, sí tenía esa sazón de la música. Por ejemplo, ya cuando
mi papá no me dejaba tocar el arpa y agarraba una caja, una grabadora y yo supuestamente, yo mismo era como si fuera un clarinetero, un Ya, ya, ya. saxista, Ujú. hacían de los juguetes, pues. De los juguetes. Ahí, del carrizo, del cartón, de niño, todos me conocían como artista. Como artista me decían, entonces todos, me acuerdo que empezaba a tocar yo mismo, tenía mi grupo, supuestamente mis compañeros tocando una orquestita de típica que es Chucaró. Allá. Tocaba yo con mi boca nomás. Tan, Allá, allá. toda la calle todavía. Ahí. Y los niños atrás, pues, entonces yo tenía, o sea, vivía con esa, de niño, esa parte sí, ¿no? Cuando llegas a Lima, de repente esa afición. Ahí sí, como te que digo, lo dejaste. cuando mi papá viene trayendo su arpa. Mi papá viene trayendo su arpa y me gustó. Le digo, papá, ármame esa arpa. Entonces empecé a tocar aquí el arpa y le digo, ya, papá, ese arpa yo voy a mandar a arreglar ya, porque yo tenía mi platita y le digo, yo voy a arreglarla. Pero para mí, ya, hijo, dice, arréglala. Entonces, ya mandé a arreglar su arpita porque estaba ya maloradita. Entonces, ahí entró Ever, hasta aquí la primera parte. Bueno, hemos conocido detalles de tu vida, detalles que estoy seguro están inspirando a muchos jóvenes, mucha gente que te conoce a través de los años. Y bueno, se quedó de repente muchas cosas en el tapete, como se dice. Habrá ya oportunidad, ¿no?, de seguir hablando de lo que es tu infancia, tu adolescencia. Pero hay un camino muy grande que has logrado realizar a través de tus años. Y hoy el Perú te admira. En nuestra segunda parte, tu trabajo musical, tus primeras canciones, cómo te metes de lleno ya al mundo de la música y cómo logras romper esquemas y parámetros. El gran Ever Olivares, ¿tu apellido materno? León. León. Así es. Ever Olivares León, por su madre, está con nosotros, el extraordinario compositor. Por ahí he leído que Ever significa jabalí valiente. Claro. Proviene de un término alemán. Alemán, ¿no? Alemán. Así Es la terminología del gran Ever. Un aplauso para Ever. Ya volvemos en breves instantes aquí en el podcast Cuéntamelo Todo. Si quieres disfrutar de un rico y sabroso plato marino, un riquísimo plato criollo, aquí está el restaurante cevichería El Ajicito Limo. Los maquis, los cevichitos, la parihuela, espectacular. Te esperamos en un buen puerto. Ayer me llevé mi almohada El Cisne y por fin pude descansar plácidamente. Te lo recomiendo. Colchones y espumas El Cisne. Inspiramos tus sueños. Muy bien, continuamos con Ever Olivares León, desde San Juan de Yarucaya. Espectacular, Ever. Hablemos de lo que significa hoy por hoy tus inicios ya en el mundo del arte propiamente dicho. Tu señor padre era músico, actuaba, de niño lo veías con su arpa, lo veías participar de las grandes festividades allá en Yarucaya. Luego como que te metías al arpa de tu papá, de oído ibas aprendiendo, y aquí en Lima ya comienza la historia, también con tu señor padre. Así es, como te digo, no, mi papá trajo su arpa de Yarucaya y yo lo reparo el arpa. Entonces le digo a mi papá, papá, este arpa es mío, y sin comprarlo, ¿no? Ya, hijo, Yo lo reparé. Yo le reparé, pues no, ya, mándalo a reparar, pues. Entonces ya empiezo a manosear, a tocar, porque Claro. y como te digo, de niño ya tocaban y Yarucaya alguito. Como dice, mi tierra hacía bailar a los borrachitos. A los borrachitos. Yo me acuerdo que en los cumpleaños, taca, 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 uno solo toque, no sabía que era taca, taca, taca. Ay, la gente bailaba. Ahí, pues entonces ya durante de mi adolescencia, puedo decir, acá ya cambié porque no me gustaba mucho. Como no había algo que me llamara la atención en la música, acá ya me dediqué, como te digo, un poco al estudio, después de ahí a mi academia de arte de Kung Fu. De artes marciales. Ajá, y luego de ahí ya en mi adolescencia empiezo a distanciarme, me gustó la música salsa, ¿Ya? ya, en esa época pues
de los ¿Quién estaba de moda en ese 90, tiempo? Los pucha, Latin Brothers. estaba Ildemaro, Ajá. el grupo Nietzsche. Nietzsche. Venían en vivo, Oscar de venían, ¿te León. acuerdas? Claro, Oscar de León, todo. Me iba por la avenida Venezuela, la máquina del La máquina sabor. del sabor, Yo caramba. iba a esas Ajá. fiestas, ¿ah? Yo trabajaba en ese entonces en Avenida Bancay, ya en costura, ya confección. Sé algo de Una confección. vez llegó por ahí Celia Cruz Claro, en la Celia Plaza Cruz. Grau. Sí, ¿Te también he acuerdas que bailado. O sea, reventó para su justicia ahí ahí, al frente? sí, Todito sí. ese ambiente. Ah, Miles y miles de personas. entonces ya ahí, me gustaba todo ese tipo de música. Me gustaba demasiado la música salsa, la salsa, Ujú. porque tenía algo que, una buena letra que tenía, ¿no? Te hacía vivir al corazón, Así algo, es. sufrimiento, Tenía. salsa, ahí. Tenía amigos también del Callao también, por eso, Caramba, yo más te con contagió eso, la salsa. con eso me iba, pues ya vámonos, vámonos al... Hubiese tocado en ese, arpa con salsa. es igual tope, ¿no? En ese momento había el coloso del folclore, que es el Claro. coloso de ritmo, creo que era en ese tiempo. Ya. Y En el Campo de Marte también habían buenos shows bueno, yo, salseros. claro, por eso te digo, yo ahí estaba, pues, toda mi adolescencia, entonces Ujú. ya, pero en la casa ya había arpa. Llegaba a mi casa, a veces manoseaba el arpa, bueno, digo, ya. El que está destinado para algo, hermano, Entonces, un está día uno de mis destinado. primos, mayores, ya es mayor mío, también me dice, un poquito mayor, casi por un año, 2 años mayor. Él ya salía a las fiestitas, pues, ya existía improvisar. ¿Ya? Entonces me dice, primo, vamos a improvisar, pues, me dice. Está acá el Huascarán, acá en el local Cono de Norte. Cono Norte, de Independencia. Primerito habían los claveles de mi buen Claro, querido. a Y al fondo a los fondos del estaba Huascarán. el El Huascarán, Huascarán claro. vamos. Ya, pues vamos, pues, un domingo, pues no vamos, pues no. Empezaba, como dice, la fiesta de ese tiempo se empezaba temprano, pues, ¿no? Hasta las Claro, 8 de la 2, 3 de la noche, tarde sí, pues entonces comenzaba. nosotros hemos ido a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Claro. Y ahí le encuentro, que es mi primo, pues, ¿no? Mi tío para mí, Edgar Coco Cayetano. Él, cuando yo era niño, o sea, venía a Yarucaya, y yo le sacaba el arpa de mi papá, pues, a la escondida, pues mi papá, como estaba trabajando, papá, Ujú. saca tu arpa. Pero, y ahí lo miraba, pero cómo tocaba el arpa, pero, y cada rato rompía Las la cuerdas. cuerda, y le digo, ¿tú lo vas a poner? O sea, sí, 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 no te preocupes. Y ahí, pues, la jovencita, mis tías, mis primas, ahí estaban con Edgar, pues. Entonces yo llego un poquito que lo tomo, le digo, su chapa, que le decían pacharaco, pacharaco. Y él no, de repente se habrá sorprendido también, digo, porque nunca he llegado a hablar. No me dice ni siquiera quién eres tú, ¿no? Pues no te acuerdas de mí. Yo soy Ever, pues. Un poquito que no, no me gustó cómo me saludó. O Caramba, sea, vanidoso, claro. Gaetano, pues en su momento estaba jovencito, pues. Ya estaba Dani Mendoza, ya estaba un primo también de Guacho que estaba tocando arpa. Y yo veo, pues, ¿no? Y ahí veo, pues, a mi tío Sósimo cantar, él la cruz, Y yo digo en mi mente, digo, ¿y por qué no puedo tocar yo? Para mí era tocar arpa, Claro. era mi meta tocar arpa. Ya, y mi primo dice, ya vámonos, ya nos hemos ido, pues, ¿no? Vamos ya jovencito, pues, la A edad tomarnos unas chelitas. ajá, ya tenía de 19 años. Le digo, vamos a tomar una chelita, en mi casa. Allá hay arpa en mi casa. Ya, Claro. te agarré el arpa. Entonces, primo, canta. Ya, pues, Barrano, canta. Ya, vamos al grupo, compadre. ¿Por qué no podemos ser? ¿Por qué no puede ser? Entonces, pucha, que ahí nomás ya, pues, y justo estaba en concurso de improvisar el concurso. Ya, vamos a escribirnos. Me voy a escribir a improvisar. Entonces yo le digo, voy a escribir los hermanos Olivares. Y don Samuel le dice, que en paz descansa, dice, no queremos hermanos, muchos hermanos acá. Hermano Mendoza, hermano Dolores, no queremos hermanos, ya. Busca tu nombre, el grupo. Tenía razón, ¿ah? Así, pues, ¿no? Claro, claro. Entonces, ya, pues, entonces yo le digo, pues, no. Y En vez de ahora, hermanos, los primos, pues, tanta entonces vaina. le decía, claro, no había, no. Entonces busqué los alegres de Yarucaya, entonces yo busco. Y ya, en ese entonces había un primo que salía como los chéveres, así en la fiesta, tocaba y
cantaba también un primo. Mi primo, el arpista, ya tocaba ya, tipo Lucio Pacheco, así, Manuelito Castillo, que paz de casi ya tocaba ya. Y salió con Mario Carrera, así pues hasta un primo también, mi compadre es de Yarucaya, entonces salían así de cumpleaños, así. Comenzaste con Manuel Castillo. Claro, con Manuel Castillo. Por eso te digo, mire, entonces, yo Ujú. me inscribo Al concurso de improvisar. Supuestamente yo tocaba en arpa. Y mi primo, el Félix Olivares. ¿Cómo te enteras que va a haber concurso, radio? ¿Qué radio Radio, escuchas? radio pues, en ese tiempo es Radio Unión. Radio Unión AM, a las 3 de la mañana que salía acá. 3 de la mañana. Claro, en Avenida Mancay. Entonces le digo, ya, pues me entero ahí, concurso. Ya, los 10 primeros tienen grabaciones por acá, ya. Vamos a escribirnos, pues. Y ahí mi Ya primo... te entró la ilusión de tener tu grabación, pues. ¿no? Entonces mi primo me dice, oye, hay que poner, ya, entonces, y los chéveres, no eran los chéveres, o sea, los alegres, no me acuerdo si otro grupo tenía en esos momentos. Y vamos a la fiesta, nos vamos a divertir de nuevo, a otro evento Ya. de improvisar. Y cuando ahí nos viene la chica, dice, ustedes son bien chéveres. Chéveres. ¿Cómo? Ustedes son bien chéveres, ¿no? El grupo de personas, jovencitos, 5 personas. Pues. Ustedes son bien chéveres. Ah, ya. ¿Qué dijiste? Nosotros somos los chéveres. Los chéveres. Somos chéveres. ¿A quién se le metió esa idea? ¿A quién? ¿A ti? A mí, pues. Ya. Ya, pues como dije ahí, dije, no, nosotros somos los chéveres de Yarucaya. Yo de arranque de Yarucaya. Y mi primo no es Yarucaya, no. Los chéveres del Perú. O los chéveres de Cochamarca. Cochamarca sonaba, pero Claro, mi tío claro, socio, claro. pues. Los hermanos Dolores de Cochamarca. Cochamarca sonaba. Los chéveres diamantes de Cochamarca. Cochamarca, todo de Cochamarca. Me dice. No, yo Yarucaya, yo soy Yarucaya. Yarucaya. No, chéveres del Perú. Mi primo no quería. Ya bueno, yo le pongo los chéveres de Yarucaya. Yarucaya. Ya lo pongo así a don Samuel, los chéveres de Yarucaya. Listo, ya Yarucaya, ¿dónde queda? Ahora, dile a mi tío socio dónde queda. Y ahí costado nomás. El abuelito dice, ya ni por pone ese nombre. Entonces, Samuel era práctico. práctico, pues ya. Entonces, ahora llegó el día del concurso. Y estamos ensayando pues, con mi primo, que yo voy a cantar, yo supuestamente voy a tocar. Claro. Entonces, ¿Tu primo iba a cantar? iba a cantar mi primo. ¿Qué, Manuel? No, Félix. Félix. Félix Olivares. Ya. Y él me dice, pues, mañana es el concurso, domingo, sábado, estamos ensayando, pues ya. Y el otro primo iba a tocar huiro en ese entonces, no habíamos timbalero, no había nada. Entonces, y justo está pasando, yo ya tenía mi cuarto donde vivía con mis papás, con mis hermanos, ya tenía ya. Está pasando mi primo Manuelito Castillo, pues, Manuel, ven para acá, a ver, toca. Entonces, él ya sabía, pues él sí sabía. Manuel ya tocaba. Ya tocaba arpa. Ahí toca, y su arpa de mi papá. Toca, y le dice, a ver, yo voy a cantar, Leo. Ahí yo canto. Empiezo a cantar, pues, ¿no? De esa canción de Robert. ¿Por qué será desde chiquillo? ¿Por qué será desde pequeño? A mí me gustan las quinceañeras de Robert. Entonces, oye, tú canta. Mi primo me dice, tú canta. Y ahí mi primo, y también, como te digo, sabía tocar un poco mi primo. Y ya, entonces, Manuel, ¿podemos ir mañana al concurso? Ya, pues, me dice, vamos. Así salgo como Sí, cantante. ya sale Manuel en el arpa. Ya salgo yo. Sales cantando. Y mi primo se anima a tocar los timbales. Félix. Timbales. Tocar los timbales. Yo mismo soy, a esa hora ensayamos. No había güiro. No, y a Huiro también había otro primo, Walter. Otro primo. Julio Castillo. Eran 4. Claro, 4 o 5. Entonces ya el otro Huiro, el otro timbales, ya, vamos. Tú cantando. Ya. Vamos. Nos presentamos al concurso. Y ese tiempo se presentó JJ García. De Cañete. Claro. Juan José García Porras. Claro. Entonces, yo me acuerdo que él me presenta, bueno, señores, ¿y Yarucaya dónde es? Siente Cochabamba, señores, acá está. Y yo pues, entro, pues, de repente ni bien cantado, no sé, pero yo entro. A mí lo que me gustaba, como te digo, yo tenía agilidad. Agilidad, como estaba practicando artes marciales. Claro. Empiezo, para mí el show, el escenario, y le baile, y cuando me algo asazo, yo mismo era, pues, danzaba. Estás peleando con el aire. Y el
El catá, la danza del catá. ¿Cómo se llama? Don José Porra me dice, JJ. Buena, che, brazo, buena. Ya que me levanta la moral, pues. Entonces, no, me acuerdo que para presentarnos fuimos con una camisita celestito, con nuestra corbatita, azulita, así. Presentarnos, nos Bien fuimos. Pues. presentable, Ah, caramba. y cuando yo me presento ahí un tema, y el siguiente concurso, no, yo tengo que salir con mi canción. Empiezo a escribir mis canciones, al toque nomás. Al toque con tu Al propio toque, tema. claro. Tú saliste con un tema de Robert Pacheco. Con el tema Robert Pacheco. Entonces, luego pues ya hice una canción. Manuelito, hicimos una canción, presentamos. Llegamos hasta, como dice, hasta los 10 primeros. Llegamos hasta los 10 primeros. ¿Y quiénes participaron ahí? Ahí varios compañeros, de lo que yo recuerdo, estaban mi gran amigo Denis Román, que eran los hermanos Román, que Marta cantaba. Y los hermanos López también había de Huánuco. Ajá. Y después había Luber Valdivia, mi promoción también es Luber Valdivia. Después de ahí estaba Guillermo Luna, que también, que él se quedó para improvisar, porque también tiene una anécdota para que supuestamente él se queda, ¿no? Porque ya... que recuerdo es poco de ellos. Tú te quedas entre los primeros 10 lugares. Claro, en los 10 primeros. Pero también un poquito frustrado porque hubieses querido estar... Yo tengo entendido, bueno, yo digo ahora abiertamente porque después me dijeron, al final el ganador fuiste tú. Porque Ya. yo tenía diferencia, pero, ¿no? Yo tenía estilo, o sea, Ya. no puedo calificarme un buen estilo, ¿no? ¿Y el Pero, concurso fue ante el público? claro, ante el público. ¿Y ahí cómo fue la el respuesta jurado, del público? Claro, pues, ante los jurados. Claro. Y la gente me aplaudía, pues, ¿no? Entonces teníamos todos nosotros. Claro, tenían todo para ganar. Todos teníamos para ganar, pero... ¿Quién ganó? Luber Valdivia. No, ganó se quedó al final Guillermo Luna, pues. Ujú. Lo que para mí también tenía yo competí entre Guillermo no, para mí, como digo, ¿no? Era la competencia de Marta Román y Denis Román, que es Denis Ya. Román, buen marco, arpista. Esos son buenos, que tenían buenos talentos, que tenían una diferencia, ¿no? O sea, vamos a hablar de diferencia de estilos, ¿no? Igualito los hermanos López, de José López, me acuerdo que ellos uno de ellos tocaba el arpa y después, un momento, su hermano tocaba. Entonces, Ya. algo que impresionaba, algo que para mí, ¿no? Yo decía, Impresionaba, impresionaba al al público. ¿no? El cambio. Entonces yo decía, pues, que para mí ellos son los ganadores, ¿no? Pero no me chupaba yo, hice mis canciones, hice mi canción que primera, para los 10 primeros, para clasificar, ya exigía una canción original, ¿no? Entonces, y cuando nosotros vamos, pero yo sé que se va a recordar mucho el maestro Belme La Cruz. Él estaba de jurado también, estaba mareado, pues. Voy a decir así, ¿no? Estaba mareado. Entonces y en ese momento era el jurado Manuel Álvaro Carvajal, era también Doris Ferrer, Elmer La Cruz, mi tío socio en Sacramento. No sé si era la Guaracinita o alguien, uno más. Ya. O Estrella Pomabamba, creo. Buenos jurados. Entonces, cuando Elmer se había mareado, en el camerino le hice, un borracho también, mareadito, la verdad del arpa se llama, no me encuentro hasta ahora, mi amigo. Y dice, pues, a ver, ahora sí, chéveres. O sea, él fue el que prácticamente nos saca, porque nos saca, que decir, ahora sí sácale el ancho, demuestra lo que, que tú eres. Entonces ahí el maestro Elmer La Cruz se reacciona, pero ¿no? ¿Quién va a sacar el ancho? ¿Quién? O le salen pegando al hombre, pero no. ¿A él? No, al pata que había hablado. ¿Al pata que habló eso? Claro, pues. Entonces salgo yo ya estaba con todas las ganas para poder hacer esa era la final, para pasar ya a los 10 primeros, ¿no? O de los 10 primeros, que no me acuerdo. Entonces cuando ya se bronquea ahí, y él me sale diciendo, no, dice que estos no van a sacar el ancho, este va a sacar el ancho. ¿Quién va a sacar el ancho? No era nada, yo reconozco que no éramos nada. Yo le digo, yo no he hablado nada, maestro, yo simplemente estoy entrando, pero ¿por qué dice él así? Yo no sé, él, pregúntalo a él.
Ahí le han dado duro, pues, a la verdad del arpa, La verdad del arpa. pisoteado, la han sacado todavía. Y ya, bueno, con la moral Te bajonearon un poco, bajoneó un ¿cómo que te poco y bajonearon? subía así, ya, bueno, Ya demostré. no con- Ya no con todas las ganas que Claro. tenía, pues. Entonces, y ahí, pues, inclusive después de mí, o sea, de otro artista creo salía Guillermo Luna, y Guillermo Luna, ya mi timbalero tocaba, mi primo, tocaba ya timbales. Oye, ya que me acompaña, pues. Ya, pues, le acompaña. Huiro también, pues, le dan camisa, todo eso. Entonces, ellos, como te digo, sale ganando, ¿no? Claro. Pero acá, como te digo, lo que a mí me dijo después el coordinador Willy Alvarado, me dijo, al final, ustedes han sido el ganador, yo no sé por qué te sacaron, me dijo, nada más. Eso fue todo, y como dice, ahí fue mi despedida. Me llamaron también, me llamaron de todas maneras, ¿no? Me dijo, porque no, ya había una cosa que no me, como te digo, de repente lo tomó mal el maestro Elmer La Cruz. Dije en ese entonces, no, no voy, yo no voy acá, yo voy a otro lado. Yo ya por mi lado ya. Empecé del concurso a buscar actividades, me iba a tocar en las polladas, me iba a hacer todo. ¿Das tu fiesta? Sí, ya. Nosotros vamos a colorar. ¿Cuánto está la pollada? 5, 10, ya. 5 polladas, 10 polladas, sí, vamos a colaborar para que nos haga Te van a tocar. tocar, tengo un espacio. Claro, si nosotros para su aniversario de Doris Ferrer, muchas 2 oportunidades nos dieron en San Juan de Lurigancho acá, no me acuerdo este local, que está por San Carlos, creo. Ciruelos, Los ciruelos. los ciruelos. 2 veces nos dio la oportunidad de cantar. Cuando Provisar estaba full. Y ahí demostramos, pues. Entonces, Y ahí te ibas ganando al público. ahí me ganaba el público. Y entonces, pero Doris era hincha de nosotros. Doris era decir, no, mis chéveres. Entonces, y ahí me acuerdo cuando se muere. Si no hay horario, ¿a qué hora va a tocar ellos? No, ellos van a cantar ahorita. 2 temitas nomás van a cantar. 2 temitas. Yo, pues como te digo, era ágil, yo bailaba, hacía mi show en el escenario, está cantando. Y me conocen, Dani, me conoces. Ahí estaba Javier también, Javier Dolores. Muy conocido, muy querido ya por el público, ya tenía su público, Claro, pues, ¿no? tenía Un tío socio, en Doris era Doris, pero en su momento. Entonces, yo ahí estaba, pues, Doris, ¿cuánto? Voy a colaborar unos 15 o unos 15 entradas. Ya. Y llevaba gente, pues, ¿no? Mis paisanos, mis familiares, amigos, colaboran, pues. Y tomamos así, como dice, por jabas, como dice, tomas cerveza. Ahí empezamos. Y eso fue gracias a las oportunidades que nos daban. Esa es la verdad, que muchas veces la gente no conoce, la gente no sabe, de repente las nuevas generaciones o los nuevos músicos piensan que todo es fácil. No. Estabas en tu época de colaborar. Tú pagabas prácticamente para subir al Para escenario. subir al escenario. Tú tenías que gastar, que invertir y encima comprar tus pollitos, tomar tus chelitas. Tomar, colaborar. Prácticamente nosotros, y te voy a decir sincero, como dice, hay muchos artistas que de veras a veces, en esos momentos, yo no pensaba ni un momento en decir, sabes que voy a llegar a algún momento a cobrar. Yo no pensaba, a mí lo que me gustaba era, porque me gusta la música, porque me gusta y yo quiero ser nada más simplemente. Tú querías estar en el escenario. Algún momento de repente por ahí le gustan mis canciones o no le guste, pero ya hice algo, ya al menos ya voy a grabar Maxeo unas cuantas canciones. O sea, esa era mi ilusión, ¿no? Mi ilusión en su momento decía, bueno, nunca pensaba decir, ¿sabes qué? Voy a trabajar para ganar plata, nada, en ningún momento. Más bien, trabajaba para eso, yo trabajaba y Yo creo que teníamos- cuando uno piensa en la plata, más bien como que se distorsiona No, todo te cambia, y no pues. produces No como debes produces. producir. Así es. ¿Cuál fue tu primer tema que escribiste? En ese momento escribí Me gustas tal como eres, ilusionado también. Te enamoraste, ya te enamoraste. Dediqué una canción, saqué Me gustas tal como eres, me gusta tu sonrisa, me gustas cuando bailas, me gustas cuando gozas, oh qué bella eres, flaquita linda, este amor que te tengo es puro y sincero. Ese era para el concurso, para como te digo, improvisar. Lo hice O la sea, tú te letra. metías a todos los concursos que había. Claro, ya entonces quedó en nada, como te digo, y ya grabamos por nuestra cuenta nomás, pero una salita así, me acuerdo una salita chiquita grabamos. No lo sacamos. Y grabaste bien, ¿no? ese tema. Sí grabé esa canción. Y esa flaquita linda,
Era una hincha. De mi entorno, de mi trabajo, en mi trabajo lo conocí. Le estaba echando maicito ahí. Sí, pues, y pues llegó al evento. Como éramos tan jóvenes y las chicas, como dice, bien chévere, Claro, se venían un grupo de chicas, todo. Ajá. Y parece que la chica no le gustó eso, se decepcionó de mí. Dijo, no, Quedó en nada la flaquita linda. Pero de Así todas es. maneras tienes un gran recuerdo con, Sí, esa, por con esa eso. primera canción. O sea, primera composición, ¿no? Después ahí vino decepciones. La gente comenta que yo soy un borracho. Ya empezamos a la borrachera. Entonces, así ya me gustaba hacer, como digo. Yo me acuerdo cuando entramos a un escenario, gracias. Ahora, tú le conoces a Chente, ¿no? Es el sonidista. No sé si lo Claro, conoces. claro, Chente. claro. Él tenía su grupo. Él cantaba, él tenía su grupo de cumbia y grupo de folclore. Él hacía en Comas, en Sabor ahí el Chillón, hacía su fiesta. Y resulta que cuando hacía su fiesta, nosotros llegamos su fiesta. Como éramos un grupo de primos, como tengo 5 o 6 personas, jovencitos, bueno. Entonces, y yo le digo, ¿podemos tocar? Y tenía su arpa, ¿no? ¿Qué cantan ustedes? Guainita, peleo. Ay, a ver, prueba. Y como te digo, yo era el chofer, ¿no? Claro, Y así la es, chica, güey, ya, imitaba, si no voy a decir que imitaba canción de él, maestro Elmer, Sósimo, igualito de Johnny Campos, en esos momentos, después de Robert Pacheco, las canciones, ¿no? Cantaba. Y por ahí lo ponía mis canciones, por ahí lo ponía yo. Entonces, ahí estaba. Entonces, y él me daba la oportunidad, oye, ya, la otra semana también, tal sitio, ¿ah? La otra semana también tal sitio, ¿ah? Y ya no, por nosotros, si es posible, cada Todos vez los días. todos los días que él quería, ¿no? No, hay un error de los nuevos. A veces los nuevos suben al escenario y quieren tocar sus propios temas y la gente los empieza a fiar. Tú tienes que jalar gente cuando eres nuevo, ¿no? Como decías tú, Ajá. de Robert, de Así Elmer, es. de Sósimo, y vas captando, conectándote con la gente. Vas captando. Cuando eres nuevo, pues nadie te conoce. Y ya por ahí, inteligentemente, por ahí lo va. estratégicamente, Ahí está. Eso es lo que me quitaste la palabra. temita, ahí se iba metiendo. Ahí lo voy. Entonces, y la gente va a decir, pues no, ¿y esta canción? Y esa canción. Y- Pero ya lo enganchaste. Ya lo enganché. Ya lo enganchaste. Ya la con enganchaba. tu Ajá. swing, con tus temas conocidos, ya que Claro. todo el mundo baila. Así es. Entonces ya por ahí agarraba ese público. Entonces, y por ahí ya me empezaba, como te digo, a veces ese tiempo grabábamos en el mismo equipo, también sacábamos, lo poníamos en la radio, nos apoyó muchos amigos en esos momentos, la gente canteña, porque la gente de Radio Comas nos apoyaban bastante, amigos que tenían. Yo. Ujú. Ahí trabajaba Manuel Álvaro Carvajal. Ahí está, ahora último, Pepe, a esos Último, ¿no? tiempos, pues, trabajaba, mayoría tienen programas canteños ahí, tenían también, pero ahora también siguen teniendo, ¿no? Te contrataban también los canteños. Los canteños. De Brasil, No es que Paraguay, a La todos Chacti. los lugares de esos tiempos, ¿no? de mis inicios, gratis, acá sí íbamos. Claro, Ya nos digo, claro. ya, vamos, pues, vamos, ya nos das nuestra comidita, de repente por ahí un pasajito, ya vamos. Y lo bueno que, como te digo, con mi primo, el finado Manuelito Castillo, paz de cansa, bueno, él no decía no, pues, él decía, vamos. Y él, a pesar que ya tenía su familia, ¿no? Pero ahí estaba. También le gustaba la música. Le gustaba la música. Y se habrá Ahí sentido bien está. contigo, se Sí, habrá sentido bien pues, con el equipo que han formado. todos. Entonces ya así era, pues día a día, semana a semana, ¿no? Como te digo, empezamos de un domingo, empezamos a salir a los escenarios, no había ni un domingo que descansábamos, no había ni un sábado que descansábamos, porque si no había... Buscaban Busca- ustedes, claro. Bueno, nosotros en ese momento éramos famosos porque nos íbamos hasta Chorrillos, Tablada de Lurín, San Juan de Lurigancho, a los cerros. Bueno, entonces, tal sitio. Había esas tarjetas, nomás antes, pues, esa tarjeta de pollada, gran pollada, Claro, ahí bailable. ¿Podemos ir a tocar? Sí, ya, bueno. Y ponían ahí tu nombrecito chévere de A veces ponían algunos, pero Algunos, cuando no, ponían, me acuerdo cuando puso un primer nombre, qué orgullo. Decía. Era una ilusión, una ilusión totalmente como de nuestros inicios, ¿no? Ucha, que era bonito. Pero te ibas ganando pe, al público, Sí. te ibas ganando a la gente. Ya en algún momento eso. ¿En cuántos años estuviste así? Podemos decir, varios años, porque de ahí, pues,
Gracias también entro a la caravana Ídolos, que es de Robert Pacheco. Él también tuvo las oportunidades de apoyarme muchas veces, como también Veo que igualito. tú eres muy admirador de Robert Pacheco. Sí, sí, cuando de mis inicios. De niño yo escuchaba de Robert Pacheco, de Elmer La Cruz y de mi tío Socio en Sacramento, ¿no? Pero ¿quién eran los que, para a mi gusto, de swing del arpa, entre melodía, era Robert Pacheco, ¿cómo se llama? Elmer La Cruz. Su música era melodioso. ¿Cuál era melodioso? Te voy a decir, donde dibujaba el arpa. El arpa. El arpa, donde... Ahí eso me gustaba. O sea, la base ahí era un buen arpista. El que tenía la prima del arpa. Claro. Porque de ahí he admirado también, pues después de ellos, he admirado a un Etelvino Mendoza, un arpista, una prima, donde hace cantar un clarinete, parece que fuera el arpa. Claro, claro. Porque sin menospreciar una jarana de mi tío Socio en Sacramento. Si tú eres un buen cantante, tú llegas al público, te conectas con la gente, pero tu arpa no te acompaña como debidamente debe ser, también se pierde el trabajo. Se pierde el trabajo. Entonces, yo siempre por eso a mi arpista le decía... Eres exigente, tú detallista. Le decía, en eso. tócate hazle esto, y ¿verdad? Pues por esa misma razón buscábamos el estilo para hacer un estilo, nosotros, los chéveres, yo me probaba en todas las notas de la música, o sea, del arpa, ¿no? Del instrumento. Yo he llegado a cantar en mi, en re, en la, en si, en fa, y los sostenidos. Buscaba de acuerdo a mi voz, ¿no? De acuerdo a mi voz y de acuerdo a la canción que yo hacía. De acuerdo a la canción que hacías. Entonces, y por ahí, entonces, por eso digo, ¿no? Por eso digo, y hemos hecho un estilo a nuestra manera, y hacíamos nuestra canción a nuestra manera, y a veces para algunos de repente no les gustaba, pero por ahí íbamos marcando algo diferente. Yo creo que el núcleo y la columna vertebral de todo tu éxito son tus temas. Esa es como le digo. Tus composiciones. Así es, porque ahí empezamos a hacer, como dice, como maqueta, y empezábamos a pulirlo, como dice, ¿no? Y cuando yo cantaba un escenario, lo cantaba, como dice, con ese corazoncito. Hay un ángel que tienes, hay un sentimiento. Ese corazoncito, y a veces lo repetía para que la gente lo escuche. Claro. Y decía, mi costumbre era, que se queda aquí, o sea, que se queda, o sea, la música, que se queda acá, que se queda aquí. Justo ese título ya lo tengo para armar el... Pasaba el tiempo y los súper chéveres de Yarucaya. Ya iban los súper chéveres de Yarucaya, pero uno me dijo, hay que poner los súper chéveres de Yarucaya. Iban ustedes en claro, iban en aumento. Íbamos operando, pues, ¿no? ¿Le diste personería a tu grupo? ¿Lo patentaste, lo registraste como es debido? Sí, en la Indicopi, luego ya mis obras también en la Abdey, pues. Entonces, como te digo, sufríamos. Yo habré sufrido, por ejemplo, empezamos del 91, 92, 93, 94. 94 estamos grabando, trabajamos con la caravana Danzar. Walter Captcha. La Walter Captcha. Felicita Rivera. Claro, ese entonces estaban con maestro Rubén Dolores, ahí acá en el famoso Abancay. Ahí amanecíamos día y noche. Bueno, Abancay, tú conocías al pie del derecho. Ya. Claro, yo conocía, pues ya, entonces, pero ahí éramos prácticamente en nuestra casa, porque amanecíamos, tocábamos a cualquier hora, no amanecíamos, y nosotros vivíamos en Comas con todos mis primos. Ahí nos quedábamos, ahí pues, pero ¿cuánto nos pagaban? A veces no nos pagaban, bueno, ahí estábamos, ahí con tal que... ¿Cuándo comienzas a ganar? ¿Cuándo sientes que ya estés en capacidad de cobrar un contrato? ¿Con qué tema, por ejemplo? ¿Cómo fue ese proceso? Yo a los 96, 97 hago una producción donde ahí grabo una canción. Todo empezó cuando ayer te conocí. Después de ahí, esto es tu historia, tonto corazón. Ahí lo grabo varias canciones que empieza a pegar voy a decir,
por mi zona, ¿no? Ahí inviertes por tú, Mechuri, tú claro, inviertes tu claro. plata, tu propia Oh, ganancia que claro, decías. sí. Porque a la par de estar en las presentaciones, colaborando, ¿a qué te dedicabas? ¿Tenías otra chamba aparte? Tenía trabajo, como le digo, confección. Confección, ya estabas yo en era confecciones. confeccionista, Ujú. trabajaba. Entonces, yo Tú me agarras esa plata de las confecciones para grabar tus para temas. grabar, pero. Entonces, cuando ya con esa producción en cassette, y me acuerdo que vienen así de los pueblos, pues, ¿cuánto cobraríamos? Tú ya no sabías No nada de sabíamos, eso. pues, bueno, algo, pues y sumaba más o menos de cuánto podemos Pasaje, ganar, ¿cuánto quieren pasajito, cobrar cada uno? ya, entonces, ya, por 2 días, tanto. Empezamos, ya, oye, está quedando algo, ya quedamos, ¿no? Con Manuelito, pues, con Manuelito éramos los dos, pues, ya queda algo, ¿no? Sí, pues, ya queda algo, ya. Ahí, y entonces, pero poco, no mucho. Y entonces nos dedicamos más al marco musical que es un evento. Íbamos a una fiesta, marco musical, los Chevy Arucaya. O sea, nos programamos así, marco musical, los Chevy Arucaya. O sea, ahí subía Por- cualquier cantante. a todos los que venían sin marco Sin musical, marco ahí. todo, había Entonces ya bajo, ustedes cobraban por las horas, pues, ¿no? todo completo. Tantas Pues. horas. Pero era una ganancia recontra bajito. Bajo. Más era el trabajo. Más trabajo el Claro, que claro. no ganamos. Y llegábamos, por eso te digo, ha sido como 3, 4 años sufriendo así, de marco musical. Íbamos, todos los lunes íbamos al sindicato que es en la Avenida Javish. Ahí recibíamos nuestro contrato. Según nosotros estamos llenecitos de contrato, Llenecitos. puro de marco musical. En interno te estaba contando cómo después de ahí con la Benja, ¿no? Ahí también justo ya nos conocíamos con la Benja Mesa. Ujú. Entonces, inclusive ella también iba al sindicato, todas esas cositas y llegamos pues, como te digo, ya al 2000. Llegamos 2000, grabamos el tema, ahí grabo mi tema, Corazón Equivocado. Sé que aspiré bastante o Corazón Equivocado son Ya. los dos títulos. Y ¿Quién toma más que yo? Ahí sale ¿Quién toma más que yo? Ahí grabo. Y Con Manuel Castillo. Con Manuel, todo de Manuel. Pues. Manuelito. Y entonces grabamos esa canción y cuando el 2001, 2002 empezaba ya a sonar, el 2002 viene la afinada Alicia Delgado, lo graba, de Estados Unidos retorna. Lo graba y la Alicia pues lo vuelve famoso al ¿Quién toma más que yo? Todo, cuando nosotros ya llegábamos, todos pensaban que era la canción de... Pero Alicia que te busca, quiero esta canción, quiero este No, tema. no. Por favor. Nunca ¿Cómo? me dijo nada. Nunca me dijo nada. Más bien estaba yo más feliz porque no te estoy diciendo yo cuando he empezado. O sea, ella escuchó ese tema y lo grabó así. Claro, y me sentía tan orgulloso que lo cante mi canción, Alicia. Yo estaba feliz. Yo no sabía qué era en ese momento ni de registro, por ejemplo, de la DAI. No sabías nada de cómo. Nada. Entonces, empieza y cuando ya. Y escuchas tu tema con Alicia Delgado. Con Alicia Delgado. 2 temas. ¿Y cómo te acercaste? Le dijiste, Alicia, gracias por grabar mi tema. Sí, le dije, bueno, dale gracias. ¿Y qué te dijo Alicia? ¿Que esa es tu canción? No, sí sabía. Sí sabía, pero... Sí, gracias. Y me dijo de frente, yo soy tu hincha número 1. Porque tenía mi casecito, había escuchado todito mi cassette. Todito, qué bonito, Evercito. Tú tienes buenas canciones, Evercito. Voy a seguir grabando tu canción. Ya, Felicita. Te voy a necesitar para Huacho un evento, le digo, pues, ¿no? Ya, Evercito, dame mi pasaje nomás, no te preocupes. Fue bonito. Es que todo ha cambiado porque también ya la música se ha vuelto una industria. Entonces ya Claro. ahora es necesario y es menester pues cobrar, ¿no? Una canción. Pero en esos tiempos no, pues Alicia también ha vivido lo que tú has vivido, ha sufrido bastante. Alicia también ha tenido que pasar por todo ese proceso de colaborar, de trabajar, de ir por amor a la música. Entonces había pues esa comprensión de ambos, ¿no? Como le decías, Alicia, te voy a necesitar. Sí, le dije... ¿Alguna vez tú lo llevaste a Huacho, a Lo Alicia? llevé, pues le digo. Lo Ahí hay llevé. un local Las Vegas. Ahí, pues, en Las Vegas. Ajá. Ahí lo reventé el local, hubo problemas en el local. Ella estaba en Estados Unidos. Y justo lo llevo ahí, pues. Era la bienvenida. La bienvenida. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue eso? Porque ¿Qué se ya, celebró? ¿Qué ya, motivo? ya había grabado, por eso, como le digo, a Alicia Delgado, y yo celebro como mi aniversario los Chevy Arucaya y dando la bienvenida a nuestra eterna princesa Alicia Delgado a Huacho, su retorno a Huacho, con el tema ¿Quién toma más que yo?
Y ahí también había grabado un tema de don Raúl Arquínigo. Arquínigo. Una vez más, esa canción, y entonces Alicia estaba empezando Pero prácticamente. ahí programaste los súper chéveres de Yarucaya y Alicia Y Delgado. era- Ahí ya te diste a conocer. Ya. Claro, ahí, pues ahí, como le digo, ahí, como te digo, ¿no? Entonces, y fue total, un lleno total. Y la gente de Huacho, ¿de qué otros lugares bajan ahí? Bajan Varios, provincias de de Huaura, Ollón también, la gente de Ollón, Ollón, Cajatambo, toda esa zona. Ajá. Toda la gente de la tierra de Alicia, y de nada. Y te voy a contar que cuando Alicia se va de Huacho, me acuerdo que hizo un evento, ya en mis inicios, Alicia se va de Huacho decepcionada. ¿Por qué? Porque en su momento ella programó un evento y se fue de cara, como dicen, vacío el local. Eso fue después de lo No, que eso pasó. fue antes, pues. Antes Antes, por eso. Ya. Cuando yo programo, algunos me decían, ¿por qué traes un artista que ya no... Que cayó no una cayó, vez, ya que no no pasa fue? nada acá, que no... Acá ya fue Alicia. Le digo, ¿por qué? ¿Vas a perder? ¿Qué? ¿Vas a perder? Otros me decían así, pero no. No, le digo. Y yo empiezo a hacer la publicidad, pues. Yo Ya. empiezo a hacer la publicidad, como la Alicia le retornaba. Pero con- si tú sabías que ya ella había caído, le tuviste fe yo lo tenía, a la música que yo él lo había tenía grabado. la, Esa fe grande. esa fe Alicia. grande que tenía en, ¿cómo te puedo decir? En cómo lo había hecho la canción. Guacho tenía que reivindicarse Claro, con Alicia. Claro, pues, y yo dije, no, le dije, acá va a cantar Ever Olivares y Alicia Delgado, acá vamos a cantar. Y la gente decía, ¿será cierto? ¿Será cierto? Pero le dimos la propaganda, como dice, cuando hay una buena publicidad en Como un evento. entenado le dieron. Lo damos banderolas, afiches, hasta por Sayán. Y prácticamente lo revivimos, como dice, lo revivimos. Y ya llega Alicia a triunfar realmente. La gente, ella se quedó también agradecida a mi persona, me dijo, gracias, besito, ya de ahí, pues, ¿no? Empezó, porque con esa canción vuelve y con eso se levanta la Alicia, pues. ¿Quién toma más que yo, no? ¿Con quién toma más que yo? Pues? Ajá. Entonces yo, eso ha sido 2002, 2003, 2004 recién hago yo mi videoclip. De ese tema, ¿quién toma más que Claro, yo? porque la mayoría, todos los artistas tenían videos, pero en concierto, en el parque. ¿No? ¿Has visto? ¿No? Claro, Todos van a tenían. los parques, van a y lugares conocidos. yo hago, le digo, por eso le digo a ese momento le digo a Andabile, no, ¿cómo hacemos? Yo voy a hacer un audio como si estuviera en el lugar. Como si estuviera, por ejemplo, yo hice mi video en Cochamarca, Yarucaya, por mi zona, Pachangara, Andajes. Hace cuenta que estamos acá en Andajes. Y la gente es cuando sacamos el video y de remate llevamos todos los instrumentos como si fuera instalado algo, ¿no? En el equipo. Ya. Los cables, micrófono, todo. Entonces la gente dice, ¿cómo lo has hecho ese video? ¿Qué han llevado equipo? ¿Cómo has hecho? En el cerro, ¿cómo? Y así va a ser. En el cerro, ¿cómo va a haber equipo? Dije, ¿cómo llevo luz ahí? ¿Motor? ¿Qué? La antena, que tuvo electrodo, ¿de dónde? Entonces, sí, y ahí cuando recién pues lanzamos nuestro tema, ¿quién toma más que yo? Ahí donde la gente nos empieza a reconocer. Porque muchos pensarían que Alicia es la Claro, compositora de ese compositora tema. de esa canción. Porque esa obra es de Alicia Delgado. Sí, pues. Inclusive hace poco cuando le he notificado a la señora, ¿cómo se llama? La tunantera o la santiaguera, ¿cómo se llama? Se me fue. Me dice, esa canción es de Alicia Delgado. Yo arreglé con Alicia Delgado otra canción. Yo le doy otra canción a Alicia y yo me he cantado esa canción. ¿Ese no es de Alicia? No. Y lo grabó también. La grabó también Santiago, la grabó. Ya. Entonces, no, esa es mi obra, le digo, discúlpame, le digo. Y lo tienes registrado. Sí, pues yo tengo registrado, pues sí. Claro. Gracias en eso, yo por eso digo, no he sido de pelearme con mis compañeros artistas, pero en lo que me generaba en ese momento de regalía en el Abday, porque Alicia es Alicia. Claro, Alicia nombre. presentaba un nombre en un local o un programas. Iba, la verdad iba de Entonces, frente. el Abday, pues, y me premiaron en esos tiempos del Abday. Entonces no es como ahora difícil. A veces los compañeros artistas, lo bueno que la finada declaraba, pero Claro. y cuando hace una declaración también te favorece a los compositores. Pues. Yo también tengo el gusto de grabar composiciones de otros artistas. Declaras. Y yo hago declaración, entonces Claro. eso es muy bueno. Entonces es lo que yo pido a mis compañeros artistas. Y a veces en estas fechas yo veo que no, pues no hay... Tú cobras de la Abday, Claro, entonces. no hay un reconocimiento de los compañeros que al menos no declaren.
O al menos que me mencionen, decir, esta es obra de tal, ¿no? Pero nadie hace eso. El folclore es esa parte un poquito muy, Hay mucho egoísmo, pareciera. parece, o Ajá. tanto será tan difícil de no decir esta composición es Este de tal. tema le pertenece a tal Ah, persona. Tú sí lo dices en yo los sí le escenarios. digo, hasta inclusive ahorita, por ejemplo, las canciones de mi finado Manuelito Castillo, o sea, ahí tiene sus obras que yo le he cantado, he dejado sus obras y hablo. O Ujú. agarro una canción de mi tío maestro, un Mario Mendoza, o mi tío Sósimo Sacramento, esta es la obra de mi tío. Entonces así, de Robert Pacheco canto a veces. Entonces, o de maestro Elmer La Cruz, esta es la obra de Elmer La Cruz. Nada que cuesta, es un saludo y listo. Entonces, Al contrario, te da, te claro, da pues ese reconocimiento porque estás siendo recíproco con el que te dio ese tema, con el así compositor de esa es. canción. Sí, ¿Quién toma más que yo te abre muchas puertas? me abre muchas puertas. Comienzas como que a decir, pucha máquina, no pensaba que esto me iba a traer tan buenos resultados. Comienzas a Empecé, vivir ya otra. ahí es donde recién, el 2004 para adelante recién empiezo a cobrar. Empiezo a cobrar recién porque ya me llaman de diferentes departamentos, pueblos. He tenido el gusto de conocer con esa canción varios lugares, tanto Arequipa, Cusco, he O sea, llegado como que por... ambos se ayudaron, Alicia y tú Sí, también, los sí, dos se sí, ayudaron. sí, gracias a Dios. Puedo decir así porque en voz de Alicia es voz de mujer, voz de un varón que yo Tu soy, voz, mi hermano. voz, ¿no? Entonces, quien Ajá. toma, entonces la gente gustaba. Por más que cantáramos en un lugar donde nos encontramos con Alicia, hemos llegado a Era varios sitios, diferente, pe. Guano, que hemos llegado a Guari, por Casma, Chimbote, y llegábamos y era diferente y cada uno sabían, como dice, tenían un público. ¿Tú te Tenían un- acuerdas cuánto cobraste tu primer contrato? claro, llegamos a cobrar, por ejemplo, como para que nos queda, decía, no, me acuerdo que Ujú. me salió para Cajamarca, me acuerdo cobrar a 3.000 soles, creo, 3.000 soles. fuera de Pero nuestro pasaje. era un billetón. Ese, de 3.000 soles era plata, Claro. pero fuera nuestro pasaje. Con ómnibus nos sacaron un pasaje, 5 músicos. a 5 músicos. Te Con, sacaron en ómnibus, pero en tú ómnibus. cobraste como si fuera pavión. Con- no, por eso, pero ya nos quedó, ahora sí No, pero ya al menos está. hay platita. Entonces Pero, de ahí empezamos ya, como dicen, ¿no? Ya de frentes. pero ¿qué tal Cajamarca? Muy bien, Cajamarca, gracias. Ahí dijiste, se hemos cobrado muy barato. Claro, ahí, ¿verdad? Claro, porque ahí está la cosa. Ahí estaba la cosa. Bueno, pero el contento, el El empresario, el empresario. promotor, Ujú. se sentía muy contento, agradecido y no nos decía que nos daba, por ejemplo, buena atención. Eso es lo más importante, ¿no? Ujú. Y nosotros veníamos contentos y felices porque de ahí va a venir otro contrato. Así, Por esa era supuesto. nuestra meta. Ahí recién. Entonces tú decides ya seguir creando temas, escribiendo temas. Claro, pero ahí iba escribiendo varias canciones ya. Ya tenías ya Claro, porque ya había tu grabado, archivo. Busco un abogado, Recuerdos, había grabado La vida de un pobre, varias canciones mío que tengo. Busco un abogado lo grabó Avencia Mesa. También lo volví a grabar. Yo Sí. pensaba que era de Avencia Mesa, imagínate. No, tenés mi autoría y lo hice viendo en la realidad en esos momentos. de ¿Cuántos que músicos caminaban en esos tiempos ustedes? Nosotros siempre hemos sido 6 personas. 6 personas. Sí, 6. Y con el transcurrir del tiempo han ido implementando. Sí, ahorita uno más, a veces íbamos dos más así, pero Ujú. siempre lo mínimo que somos, pues. Pero lo que marca en ustedes es el Sí, estilo. claro, ya tenemos, como dicen, ¿no? Una marca, ¿no? Ujú. Como tuve varias oportunidades de hacer mi aniversario con grandes artistas. En el Yaguartoro he tenido la oportunidad de hacer mi aniversario desde el 2007 hasta el 2015. ¿Cuántos aniversarios he hecho? Año tras 8 año. años. 8 años en Yaguartoro. Y todos los años puedo decir gracias, lleno total. Y uno de los años me hizo entender don Raúl Arquínigo, la verdad, qué es un artista, ¿no? O sea, qué es una marca. Él Una hizo marca, historia en el Yaguartoro de claro, Puente Piedra. él también. 28 de julio. Todos los 28 era un golazo, bueno. Corrida de toros. Pero
Claro, voy a decir que nunca comparé, nunca igualé a él, porque él tenía un récord. Él tenía una convocatoria muy pública. ¿Cómo te hizo entender que es una marca? Me hizo entender de que, como dice, ¿no? Una marca, no sé si era algo que estuvo cantando un compañero artista y estaba cantándole un tema, vamos a decir, un tema, una mujer era, estaba cantando de Alicia Delgado, ¿no? Entonces yo estaba con don Raúl Erquino brindando de ahí y justo llegó el maestro Elmer de la Cruz y también lo trae, ¿no? Entonces me dice, por eso va a ser uno más del montón ese artista, porque canta una copia. Pero acá una diferencia. Un señor Ever Olivares, un señor Chevy Arucaya es una marca. Un señor Raúl Arquino es una marca. Un señor Elmer Cruz, una marca. Entonces, lógico, yo en ese momento sabía que era cada uno con nuestro estilo, ¿no? Cada uno sabemos la palabra que viene a ser lo mismo, pero él me hizo saber qué es una marca. Es una marca, tú tienes tu marca, el diseño tiene marca, tu marca identificado, creado por ti mismo, tú eres tú. Y como tal persona es tal, tal es tal. Como un socio es un socio, un Dani es un Dani. Propios temas. Claro, un Robert es un Robert. Y ahora yo te voy a decir una cosa. Por complacer a la gente yo puedo cantar un tema de los chéveres, pero jamás voy a ser un chévere, jamás. O voy a decir, por ejemplo, un Elmer La Cruz canta de los chéveres. ¿Por qué va a cantar a Elmer La Cruz de los chéveres si él tiene sus obras? ¿Por qué voy a cantar yo un tema de los chéveres si yo tengo mis obras? Me hizo entender que esa es la marca. Te identificas tú con tus obras, te identificas tú con tus canciones. Maestro, disculpa. Entonces, desde ese momento, por eso le digo, estoy hablando a años. En el mundo hay marcas. Un Armando Manzanero. Claro. Un Leo Dan que se fue hace poco. ¿No? Sí. Un José Luis Perales. Es una marca. Una pues, marca. Sus temas. Así es. Nadie lo puede cantar como solamente ellos. Como son ellos. Y eso es lo que... A veces, como te dije, cuando yo al principio, era como una ilusión, ¿no? Pensaba y lo único que buscaba era que alguna canción guste, ¿no? O alguna canción que me identifique, hace algo así, ¿no? Algo que no, diga, bueno... Y lo lograste. Acá está Ever Olivares y acá queda, mira, que dejó una obra, una canción. Entonces, ese era al principio, porque nunca pensaba decir, como dice, ganar plata, ni un momento, ni un momento. Entonces, así llegamos a buscar nuestro estilo, como te digo una vez más, de que buscar las notas. Y luego, para poder hacer mis canciones también, he tenido, como te digo, de acuerdo a mis estudios, a mi manera, de repente las palabras que me corrijan bien, un maestro, que en ese momento, gracias a un Alcántara Pacheco, un Rosmel Pacheco, ahora mi padrino Claudio Guerrero, un compositores, ¿no? Inclusive tuve la oportunidad de hacer una consulta con el maestro Johnny Campos. Entonces, y me ayudaban, ¿no? Me acuerdo cuando yo hice una canción, y creo que hice como 2 hojas de canción, escribí 2 hojas de canciones. Entonces, cuando yo le llevo al maestro Alcántara Pacheco, me dice, Evercito, muy bonito la letra, muy bonito todo, pero hazle una canción que tenga pies, cuerpo, o que diga cabeza, cuerpo y los pies. Pies primero y su cabeza abajo. Ajá, primero termina. Cabeza, cuerpo. Pues ya pies, así. Entonces, y las rimas también, ¿no? Las estrofas, para que no se pase de la melodía. Cuando tú escribes una frase completa así, una línea acá, y la siguiente tiene que igualar, para que la melodía llegue exacto. Porque si tú le pasas una letra más aumentada, va a pasar, entonces no te va a encajar la melodía. Se rompe el patrón. Se rompe el patrón. Como es un poema, un verso, si uno hace una canción. Claro. Entonces ahí aprendí a ser lo que es la música, la composición.
No es Por así fácil. eso el compositor también necesita de un, Sí, ¿no? de necesitamos. alguien que te asesore, también un arreglista, no sé si está bien dicho el término, Sí, así pero se es. necesita. Sí, sí, yo reconozco, como te digo, no tengo estudios superiores, por esa misma razón, de repente me faltan unas cosas y siempre acudo ahí también ahora en estos momentos mi padrino Claudio Guerrero. Siempre, padrino, a ver, he creado esta cancioncita, a ver cómo lo escuchas, a ver. Sí, me dice, está bien, hijo, ahí está así. ¿Tu primo Manuel Castillo te ayudó a hacer las canciones? También, con él mismo. ¿Aportó él en tus temas de alguna manera? Mucho aportó. Tanto en las melodías, en unas partes las letras. Y por ese reconocimiento también, le dije a Manuelito, mereces una composición. Manuel Castillo se fue. ¿Qué pasó? Eso en la época de la pandemia pasó eso. Sí, pasó la pandemia ya casi de Manuelito, pasó porque estaba un poco mal, tenía la diabetes, pero Era vulnerable. él ha pasado todo, la pandemia ha pasado tranquilo, sino que el descuido, pues, ¿no? Es un poquito Se de descuidó. desarreglo, Desarreglos. ahí es donde ya se bajó el azúcar, como Las dice, defensas. demasiado, y quedó en coma diabética. Entonces, al quedar en coma diabética, había dos posibilidades, bien despierta o bien ahí nomás. Y si despertaba, hubiesen habido secuelas. Claro, de repente no, pero fue chocante para mí, contra chocante para mí. Se fue mi mano derecha, como dice. ¿Cuántos Demasiado. años caminaste con él? Prácticamente Todo, pues, prácticamente. toda la vida de los Todo, super chéveres de no te decía, Yarcaya. no empezamos con él prácticamente. Yo empiezo a cantar porque a la fuerza de que mi primo no quiso cantar al concurso, Ajá. ahí empezamos el grupo y empezamos ahí. Ah, La pérdida de tu señor padre de repente también fue otro momento difícil o difícil, un pues. momento más triste de tu vida. También nos chocó demasiado, pues, ¿no? Porque mi papá sufrió bastante un año, también en un momento muy difícil que no teníamos tanta solvente de dinero. Me acuerdo que mi papá le hizo sus tratamientos, en ese entonces era carísimo los medicamentos, Padecía de una de enfermedad. una enfermedad de cáncer al esófago. Entonces le dábamos pues los alimentos licuados, no le llegamos a operar. Y él también por la decisión de él no quiso operarse. Él vio también, creo, por la posibilidad de que no teníamos solvente, Era costosa una operación. claro, económica. Todos sus hijos éramos prácticamente recién, estábamos formándonos nuestras casas, yo al menos en ese momento no tenía casa. No tenía. Yo vivía cuarto alquilado. A pesar que muchos años he trabajado, porque yo trabajaba pensando en mi familia, ¿no? Más por ellos. Entonces, por mis hermanos, por todo. Entonces, y llegó un momento, como te digo, mi papá falleció ¿Cuándo se fue tu papá? ¿Cuánto? el año 1989 para casi, que digan así, pues, No vio tu éxito, no vio mi éxito. 98, ¿qué digo? Disculpa, 98 falleció mi papá. pero ya estabas tocando, ya Ya estaba, estabas. por eso mi papá sabe que nosotros, inclusive, iba al famoso. Ya. Ahí me miraba, él bailaba, él era bailarín, y mi papá le gustaba que ya tenía, me felicitaba en esa parte. Ya, a pesar que no quería que yo sea artista, él ya aplaudía ¿Tú crees mi que él presentación. se sentiría de alguna manera realizado al ver que él no pudo avanzar en la música contigo, como que hacía realidad lo que él tanto quería, la música? Sí, él tuvo la oportunidad prácticamente de despedirse, justo 2 días antes que fallece. Estaba yo también de dirigente de mi institución Jatún Yarucay, acá residentes acá en Lima, y me voy a Radio Comas, y mi papá está escuchando en Radio Comas enfermito, y donde me hacen una entrevista y yo respondo así como hoy día me está haciendo una entrevista, yo respondo de mi pueblo, de mi institución. Entonces, y mi papá llegó a su casa por atenderle, estaba un poquito mal. Y me dice, hijo, se llora, me dice, hijo, yo no aposté nada por ti, no te di el estudio, no te di el estudio suficiente, pero sin embargo me siento tan orgulloso de tu persona, cómo te desenvuelves, te- has creado tus canciones, cómo te desenvuelves artísticamente. Yo
en un momento no te apoyé, me dijo, ¿no? Se despidió de esa manera, se sentía un poquito... Reconoció. Totalmente, ¿no? Entonces yo más prefería a tu hermano, a mi hermano mayor que le hizo estudiar. ¿El abogado? No, no, es no ejerce su carrera, estudió educación. Ujú. Entonces, me dijo, en su momento le digo, "Ah, ¿por qué te sientes así?" Le digo, no te preocupes, papá. Yo me siento orgulloso que sea tu hijo y me siento tan orgulloso que tú has tenido una carrera musical, has sido muchas oportunidades, autoridades en nuestro pueblo. Siento más orgulloso de tu persona y como tengo que seguir, voy a seguirte apoyando y tengo que seguir también tu legado, tengo que ser, pues, papá, así le decía, ¿no? Esa hora le levanto la moral, pues. Claro. Y esa hora nomás ya se empeora, para el día siguiente le llevo a la neoplástica, fallece pues mi papá. Era un diálogo de despedida, Despedida, prácticamente. despedida. Y por eso digo, yo grabo, mira, ¿cómo es la vida? Por eso es un consejo también para personas. Como dice, cuando tú le das todo en vida, después te premia Dios. Después te premia Dios. Yo te digo, de repente, Aparte Dios aparte es nuestro angelito, puedo decir así. Porque yo a mi papá tuve la oportunidad de atenderle hasta el último día de su vida, de darle todo lo que podía. hay cierta tranquilidad en uno Ahí cuando lo ha está. dado todo. Entonces, mira, ¿cómo te digo? Mi papá fallece para el 2000, no, para casi 2000, ¿no? Y yo grabo 2000 El Éxito. ¿Quién toma más que yo? Y ahí grabo un homenaje a mi papá, a mi sufrimiento, se llama el tema. Un homenaje a tu Un papá. homenaje a mi papá. Cuando era niño, viví con mis padres, luego a corto tiempo perdí a mi madre. Es un tema de prácticamente vivencia, ¿no? De mío, ¿no? Entonces, ahí lo grabo. Esa es la canción donde dice, Ya se fue, ya no se veré a mi padre con su Eso, folder, su cuaderno. Con su cuaderno en la mano. ¿Y por qué andaba con su Es cuaderno? que él era el secretario de acta de la Ajá. comunidad de mi pueblo, de San Juan de Yarucaya, y cuando vino acá en Lima, pertenecía también a la institución de Jatún Yarucaya acá en Lima. Y toda la vida andaba con un cuaderno. Le gustaba ser Un cuaderno, institucionalista. claro. Ya en ese momento es ahora como libro de acta, ¿no? Ujú, Con ese claro. cuaderno. Y ahora después de ahí andaba, cuando era carpintero, con su cuaderno toda la vida era su mano, el cuaderno. Así andaba. Sus medidas, sus Así se cuaderno. contratos, Hasta ahí. ahora he tenido sus dibujos de la Los carpintería. diseños. Diseños, arte, un Claro, arte. ¿Ah? claro. Entonces, por eso le digo, le hago ese homenaje, ¿no? Entonces, grabo prácticamente 2000 y cómo se abre la puerta. Cómo empiezo recién como dice, ¿no? A trabajar. Entonces yo digo ahora, y después de ahí tenía, como dice, factor económico, ¿cómo no mi papá estuviera vivo para poderle comprarle su máquina que él siempre quería? Pero es la vida. Es la vida que a veces en Uno su momento nadie sabe cuándo se va de este mundo. no tienes ahí donde no le puedes dar. Ujú. Y cuando tienes, pues, cuánta falta te hace y cuánto quisieras hacer eso por la persona que quisieras que esté en tu lado. Igual ahora Manuelito se fue. De repente en vida yo sí he compartido, hemos brindado, hemos hecho muchas cosas. Pero a mí ahorita, ¿qué palabra me faltaría decirle? Decirle en palabra brústica, tú eres un monstruo en el arpa, monstruosidad, lo mejor que has hecho. Me gustaría decirle así en vida. Pero de repente en su vida, en su momento le he dicho, pues buenazo, está buenazo, Claro. hemos hecho acá, todo. Pero ahorita, Grabaste con él, viajaste con él. Ah. También tendrían algunas diferencias. Sí. También aportó en las canciones. Él prácticamente es todo en los super chéveres de Yarucaya junto con tu voz. Así es. Hoy, ¿quién te acompaña? ¿Quién pudo suplir su ausencia? Hasta ahorita, pues, es un alumno de él, su alumno de Pinao, ¿no? Manuel Castillo, se llama Willy Quinto. Muchacho. Y ahí estará haciendo lo posible para igualarlo. humilde, sí, tiene, vamos a decir, un 60, 70%. Claro, Es- porque si no, no estaría contigo. Claro, yo le he dicho así, le digo, también le reconozco, le digo, mira, tú tienes así le dije en su momento, le dije, tienes un 50, ahorita soy un 70, que diga un 60, o un 65, 70, pero me gustaría que llegues un 80, 85, si quiere por ahí. ¿Para qué? Para estar más tranquilo.
Sí, o sea, en todo lo que es toques que nadie lo saca, nadie lo hace, él lo hace. Lo hace de repente faltando un poquito, pero él lo hace. Entonces, por eso Claro. yo mismo también me siento que sí, Está sí, avanzando. sí, sí, lo está avanzando y me siento que sí puedo cantarlo, pues, ¿no? Las canciones que a veces me piden. ¿El Eso. músico alguna vez termina de aprender? Jamás, pienso yo. No, Siempre, no, no, siempre hay algo pues, nuevo, siempre. siempre hay cosas que tienes que aprender, mejorar, cosas que día a día. Juntos, viajando, cuántas circunstancias. No todo también es color de rosa. Por más que ganes, por Ah, más que te cotices, pero siempre hay circunstancias que escapan ya el tiempo, los problemas sociales que hay en las carreteras. ¿Alguna vez dejaste de asistir a algún contrato? No llegaste por fuerza mayor. te voy a decir, Gilbert, en esa parte, yo puedo decir, hasta el momento, bendecido de nuestro papá Dios, porque yo he llegado a todas mis presentaciones, nunca he fallado, no ha pasado hasta ahora, no fallarles a un evento. Nada, de repente por ahí sí me han fallado, a mí sí no Ujú. puedo decir así, pero yo no he sido esa persona de fallar. ¿Por qué? Porque siempre he sido precavido, ¿no? Porque si a mí me dicen, por ejemplo, a un lugar lejos, tengo que calcular la hora para poder llegar. Si es posible, mejor me voy un día antes para poder estar Y conociendo ver el la lugar. realidad. De repente hay Ah, bloqueos, o si no voy a poder llegar o no se puede, mejor no acepto. ahí está, ese es el otro punto. El otro punto es que, por ejemplo, como dice, calculo el tiempo, pues, ¿no? Por ejemplo, Ujú. si me acuerdo que una vez me quisieron contratar para uno, ya acá adentro, yo estaba en local en Pueblo de Viro, Coyón, y Ah, yo consulto con mi chofer que claro. se produce, que recorre todo el Perú. ¿A qué hora podemos llegar a Cuyo Cuyo, que es Puno? ¿A qué hora podemos llegar? Él me dice, y el señor quería a las 8 de la noche. Por más que saliéramos de acá, ¿qué hora llegamos? Me dice, llegamos para las 12 de la noche. Yo te hago llegar para las 12 de la noche, para la 1 de la mañana. Pero a las Entonces, 8 no, no definitivamente. llegamos para las 8. Así, puedo llegar para las 10. Pero vamos, pues, me dice. Por el chofer, por ganar, pues, ¿no? Claro, Carro contratado. Entonces le digo, amigo, le digo, no, en una, como dices, lógico. no. Este ya es riesgo, pues. ¿Para qué arriesgar donde no vas a Pueden poder? pasar tantas cosas. Tanta, La velocidad. tanta velocidad, pero demasiado. Pero no acepté. No, no llegamos ahí. No, le dije de frente en una, le dije, no, vamos a llegar. No vamos a llegar. Sí, ¿a qué hora puedes llegar? El señor tenía asistencia. Puede llegar a mí me ha dicho mi chofer, a la 1, a las 12 podemos llegar. De repente puede llegar antes. Pero no puedes llegar más antes, a las 10. Pero ya me había dicho mi chofer, sí, podemos llegar para las 10, pero bien, sin comer. Pobre muchacho, sin comer todo el día. No, le dije, no. No, manito, le digo, más bien para la otra oportunidad. Para una próxima Sí, no hay tiempo. eso es lo que ha pasado. Muchas oportunidades he tenido de no aceptar los contratos por motivo de que tengo ya un contrato un día antes o al otro día que voy a cumplir también, pues no llego, ejemplo. Claro. Sí, eso es prevenir. Gracias a Dios, como te digo, la pregunta que te digo, no he fallado a mis presentaciones. El tema, ¿quién tiene el vaso? Como que no le pusiste mucha fe al comienzo. Como te digo, la canción cuando hacemos ¿Quién tiene el vaso? El año 2017, grabamos esa con pre-avance. Se llama pre-avance, pero se está en un pre-avance, Claro, dos un temitas preavance. grabamos, 2 temas grabamos. Así, sí, Está, en la radio a veces cuando llegaban temas así, ah, en calidad de avance, ahí está, en calidad de ese. avance este tema, todavía es Ah, una premezcla, play todavía es una mezcla, premezcla, así ¿no? pues. Y ya viene el tema oficial, pero Así es. vamos a dar un avance, Así, claro, claro, claro. así grabamos, vamos un día grabamos así. Entonces, con Manuelito también, pues. Ahí grabamos el matemático, me dice, porque tengo problemas El en la vida. matemático es el tema de Aníbal Alanya, De maestro Aníbal, pues. el Motilla chiquito, su Ese. señor padre, un gran compositor, Sí, el no, gran sí. Motilla, Emilio Alanya. Sí, don Emilio, no. Emilio Alanya, tremendo, Ah, y en parte Aníbal ha heredado, ¿no? sí, tuve la oportunidad de grabar Besos Mentirosos, otro tema también, es ¿De composición quién es? de Aníbal. De Aníbal también, Sí, de Besos Aníbal. Mentirosos. Sí, bonita. Esa canción ahorita está en nuestro estilo bien solicitado.
Beso Una vez Metro. hicieron una encuesta con quién tiene el vaso y el cantinero o el matemático. Ahí en Radio Unión En Radio tiempo, Unión. sí, pues. ¿Tenías programa en Radio Sí, Unión? pues votaban en su momento votaban por matemático, pero llegó un momento superar quién tiene el vaso, pues. ¿Superó a quién Sí, tiene el sí, vaso? se superó ¿Ya? quién tiene el vaso. Y entonces cuando nosotros estábamos de repente, como tú dices, había un poquito que con Manuelito en ese momento no Siempre había una existe, comprensión, siempre entonces, existe. y no llegábamos a completarle prácticamente, a hacerle la producción completa, pues, ¿no? Ya. Tuve la oportunidad de encontrarnos un día que íbamos a la ABDAI, a la asamblea, ¿no? Con mi tío Caetano, íbamos a la asamblea de la ABDAI de un diciembre, no sé si era para el 2000, ¿cómo se llama? El 2020, creo, antes, 2018. 2018. ¿Y por qué no haces este video? ¿Por qué no has hecho este video? Haz tu video, esa canción es buenazo, esa canción. Edgar Cayetano, Cayetano, mi claro, tío, pe. claro. Esa canción es buenazo. Sí, pues justo, vamos a hacer. Y nos echamos la culpa con Manuelito. Pe. No, pues que Manuel no tiene tiempo, que no quiere grabar. Entonces, y siempre el otro dice, no, si él no dice nada, que por acá. Y así vamos a hacer, le digo. Ya, pues, nosotros estamos felices porque teníamos trabajo normal, pero pues, sí, en nuestra presentación sí nos pedían, pues ya, ¿quién tiene el vaso? ¿Quién tiene el vaso? El vaso ya era, Ya, se ya, sentía. en otras presentaciones nosotros estábamos como es tan tranquilo porque había trabajo, pero para escalar, como dice, Para repuntar, ya. Pum. faltaba, pues. Faltó, hasta ahorita no le hicimos el videoclip, no lo hicimos prácticamente. Entonces, Ustedes estuvieron una vez en el aniversario de Radio Unión, ¿no? claro, ahí justo el año, por eso 2017 o 2018 creo. Ahí fue septiembre. Ahí lo lanzo, ahí, justo como primicia. Y ahí está grabado todavía, sale, ahí dice, 2017, pues. En diciembre se hacía el aniversario. ¿Sí? Claro, se hacía. Diciembre, pues, en Santa Rosa. ¿Te pagaron o no te pagaron? Ahí no, pues, ese era porque teníamos su programa de Radio Unión. Pues. Ahí me pagaron con una camisa. Mira. Ahí Es todavía la única, ahí está, respétalo. tienes Único que me hasta queda, ahora, pero, pucha, maestro, Pedro Gilbert Cauto, cuánto quería también que haga mi programa, pero yo estaba en ese momento con Gatito, pe. Con Carlos Gabriel, un maestro, el gato. También, otro. Sí, hoy es dueño de Gamarra. Sí, ¿no? Dueño de No Gamarra, le encuentro hermano. tiempo, no lo encuentro ya. Sí, un abrazo, un gran año para Sí, ti, gato. Gatito, sí, güey, sí, tenía... Para mí todos mis amigos, a todos, de los locutores, de mis compañeros artistas, para mí yo no tengo quien que yo puedo decir son malos, no, jamás en la vida. Edgar, realmente hay tantos. Grabaron, muchos artistas grabaron el tema ¿Quién tiene el vaso? Yanesa Linas Ya. se hizo conocida con ese tema. Hay tantos temas, hermano, las bandas. Hoy, por ejemplo, ¿cuánto me cobrarías si yo quiero grabar una canción tuya? Bueno, para decirte, que la canción no tiene precio, simplemente te puedo decir, no tiene precio. Es un arreglo de acuerdo... ¿Qué me dirías? Grábalo. Grábalo y... Reconoce la rúbrica, claro, la firma. Decláralo, de en, quién es. en estos momentos, ¿no? Yo creo que es eso. Porque importante. yo creo que... Eso significa sumar. Sí, pues, sumar. Porque estoy seguro que muchos quieren grabar tus temas. Muchos. Así es, pues, quien tiene el vaso, como te digo, yo sé que lo ha tenido guardadito, Caetano. Fallece mi finado Manuelito Castillo, inclusive en su velorio le digo, vaya a pedirle permiso para que toque su toque, le digo, Claro. ¿no? Tenía su toque especial, ¿no? Claro, le Manuel? digo, sí, me decía, ya le pedía. Más bien, vamos a grabar, ¿ah? Tú y yo, si no, sabes que es su primo hermano prácticamente de Manuel Caetano. Sí, ya estaba ahí con Janet, fueron también. Entonces, y ahí lo graban, ¿no? ¿Cómo es, no? Por eso digo, ¿no? Grábala, Janet, y cómo sale a flote con la voz de Janet. Bueno, lo hizo bien también. Y salió. Y salió a flote. Me voy con una reflexión muy grande que quizás es repetitivo, porque siempre se dice hay que reconocer al compositor. Pero no nos vamos a cansar. Amor TV Digital como una plataforma de nuestro arte popular, jamás de exhortar, de incidir en este tema de que reconozcan, este tema le pertenece a tal persona. Es producto de tu trabajo intelectual, de tus años, de tu capacidad. Y bien, si tú cobras, también estás en tu derecho, porque una obra musical es tu propiedad.
Y si quieres lo vendes, si quieres lo regalas, si quieres lo usufructas a tu manera, porque es de tu propiedad y que está debidamente registrado. Mientras exista el respeto, yo creo que se puede avanzar juntos. Gracias, Ever. Gracias, nos has dado una lección de vida, de música, de heroísmo, de asumir las cosas, de aprovechar las oportunidades que se te presentan en la vida. Por favor, Ever, feliz año, hermano. Aquí los amigos que te están viendo, te están escuchando, no sé qué le puedes decir como compositor, como artista, especialmente a las nuevas instituciones, al comenzar este nuevo año. Yo creo que desearle feliz año 2025, que todo sea para bien, siempre encomendándonos primeramente a nuestro papá Dios y seguidamente pues hacer lo que te más nazca a ti como persona, a mis compañeros artistas, nuevos valores, luchen por su sueño, pero como dicen, ¿no? Reconociendo a los autores y el otro creando. ¿Por qué no pueden crear una canción? Yo me acuerdo cuando empecé, un compositor me dijo, crea tus canciones. Yo sé que en tu pueblo hay costumbres y esa melodía de tu costumbre, hazle canciones. Y verdad, y eso es lo que buscas tu estilo y haces lo que, como dice, crear una marca. Nada más, desearle felicidades. Perfecto. A todos. Ever Olivares León, desde Yarucaya. En agosto estoy allá, el 30 de agosto, por favor. Uno es 30 de agosto y el otro es 26 de noviembre. ¿Eh? Caramba, si no en agosto, en noviembre, pero este año vamos a Yarucaya. Este año vamos a Yarucaya. Prepárame los pellejos. Lógico, pero una payita a mi costado. No te preocupes. Me vuelvo inca. El queso frito. El queso frito, claro, por favor. Ahí está guardado, está guardado. Gracias. Feliz año. Hoy con nosotros, Ever Olivares León. Amor, Amor, TV Digital. Gracias, Natalie Arquínigo, Edwin Quintana. Feliz año 2025. Tu amigo de siempre, Gilbert Causto. Hasta una próxima.